PERD, hemos desarrollado un curso de control de hemorragias en conjunto con Stop the Bleed. En esta oportunidad tenemos dos ponentes. Tenemos a Carla Vogt, ella es facilitadora de primeros auxilios básicos y atención prehospitalaria de la Cruz Roja Boliviana, filial Cochabamba. Tenemos que también es facilitadora en seguridad operativa de la Cruz Roja Boliviana, es ex coordinadora nacional de seguridad de la Cruz Roja Boliviana, ex coordinadora de convenio de gestión de riesgos en Save the Children, consultora en sexualidad adolescente en Save the Children, consultora en cooperación técnica en manejo y gestión de albergues en la ONU, albergues de cuarentena para ingresos de bolivianos por fronteras y socorrista voluntaria de la Cruz Roja Boliviana, filial Cochabamba. A su vez tenemos a César Rodolfo Romero Arias, él es facilitador de primeros auxilios de la Cruz Roja Boliviana, filial Cochabamba, paramédico voluntario de la Cruz Roja Mexicana, paramédico en ambulancias privadas, voluntario en la Cruz Roja Boliviana, miembro de la Asociación de Paramédicos de Bolivia, instructor de Stop the Bleed del Colegio Americano de Cirujanos, un proveedor de PHTLS NAEM, GEMS NAEM de National Healthcare Provider Solutions y panelista de webinars a nivel Latinoamérica. Vamos a comenzar con la ponencia con Carla. Un gusto tenerte presente, Carla. Muchísimas gracias, Connie. Pues para mí realmente todo un placer de verdad estar presente y ser parte de este curso. Entonces, dar también la bienvenida a todos los participantes que entiendo que tienen mucho interés en todo este proceso de capacitación. Por mi parte, vamos a dar como un inicio en una introducción de cuán importante es la seguridad al momento en que vayamos a realizar algún tipo de atención, ¿no? Más allá de tener el conocimiento de cómo hacerlo, creo que debemos evaluar ciertos aspectos en cuanto a nuestra seguridad y sobre todo en el contexto que vamos llevando hasta el día de hoy. Muchas gracias, Carla. Entonces comenzamos, por favor. Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a iniciar con esta partecita que, como mencionaba, si bien va a ser parte de todo un temario de control de hemorragias, vamos a hacer mucho énfasis en cómo realizar un análisis de seguridad, ¿no? Sobre todo, y acá hay que tener muy en cuenta que no solamente vamos a valorar el análisis de seguridad a nivel de cómo yo voy a atender a mi paciente o cómo él va a estar seguro. Acá tengo que ser un poco más egoísta y pensar más allá del deber humanitario de querer ayudar, de cómo yo estoy protegido. Recuerden que una persona preparada podría salvar 10 vidas si él no sale dañado de esa emergencia. Más que una persona que no tiene algún conocimiento y bueno, toma las medidas necesarias o en todo caso no lo hace hasta el final. Entonces, cuando hablamos de seguridad, básicamente todo el mundo la refiere como la ausencia del riesgo, ¿no? Algo que quizás sea una teoría muy errónea porque riesgos siempre vamos a tener, solamente que los riesgos básicamente van a estar disminuidos o vamos a llegar a tener, reducirlos, ¿sí? Quizás no su totalidad, pero sí, vamos a reducirlos. Y básicamente vamos a entender que es una ciencia interdisciplinaria y algo que es muy importante que tengan claro, que está encargada de evaluar, estudiar y pues gestionar estos riesgos, ¿sí? Porque una persona siempre va a estar sometida a alguno en cualquier ambiente en el que se encuentre. Ahí les ponía, ¿no? El tema del cinturón de seguridad, que me parecía un dato muy importante, que siempre lo asociamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para cualquier acción o cualquier atención, sea en control de hemorragias o no, debemos evaluar todos estos aspectos. Viéndolo desde ese punto también, entendemos que la seguridad es una necesidad básica, ¿no? Había este señor, un señor, se llama Maslow, el señor Maslow, que lo reconocía, ¿no? Dentro de los niveles de las necesidades del déficit de las personas. Básicamente porque esto lo utilizan mucho la parte de los psicólogos, ¿sí? Y nos dice que la seguridad es parte, es una necesidad, porque necesitamos ver esta parte de seguridad física. Cuando estamos haciendo, y estamos hablando netamente de atenciones prehospitalarias,
en la experiencia que he tenido, muchas veces el hecho de haber hecho un buen procedimiento y haber logrado nuestro cometido nos deja una satisfacción mayor. Pero ¿y qué pasa si no he logrado ese cometido? ¿Qué pasa si no tenía el equipo necesario y llego a contraer alguna enfermedad? ¿No? Alguna enfermedad que probablemente ya no pueda curar, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta esos aspectos y eso va a frustrar y eso va a traer un problema a nivel emocional. El nivel emocional puede afectar a otros niveles. Entonces ahí vamos viendo que desde ahí influimos y en una segunda línea como base fundamental a todo el accionar que vayamos teniendo. ¿Listo? Entonces, siempre cuando vamos a hablar de estos riesgos de seguridad, y les mencionaba hace un momento atrás, vamos a trabajar dentro de los niveles aceptables, ¿sí? Es decir, no vamos a anular por completo muchas veces, a no ser que limitemos toda la amenaza, ¿sí? Porque ahora vamos a ver las diferencias entre amenazas y riesgos, que no son lo mismo, ¿sí? Pero primero debemos identificar estos riesgos. Si yo no tengo claro cuál es el riesgo, pues no tengo clara cuál es mi amenaza al final, ¿sí? Y no tengo claro tampoco la vulnerabilidad en la que estoy corriendo o el impacto que podría llegar a tener, y siempre voy a manejarlo en niveles aceptables. Entonces, básicamente debemos hacer todo lo razonablemente posible para reducir este riesgo y de alguna manera decidir si aceptamos o no el poder tenerlo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de este otro señor que nos mencionaba la pirámide de Beard, ¿sí? Hicieron un estudio con aproximadamente 1.750.000 accidentes. Entonces, ¿qué te decía? Que básicamente de todos estos accidentes, por cada accidente fatal que se daba, habían 10 graves. Y de esos 10 graves que habían, se daban 30 accidentes leves. Entonces, básicamente nos dice, reduce los accidentes leves, ¿sí? Para evitar estos riesgos graves. Pero ¿cómo voy a reducir? Pues básicamente planteándome acciones, y esto no solamente a nivel, si ustedes hablan a nivel institucional, si ustedes me dicen yo pues pertenezco a a una institución o pertenezco a la sociedad científica, o simplemente estoy siendo parte de la parte de, dame un segundito, acá se los voy mostrando. Pertenezco a algún grupo específico de atención, pues tendré claro también que tengo que tener un planteamiento de seguridad previo antes de realizar cualquier cosa. Si ustedes ven por acá, los incidentes catastróficos son mínimos, básicamente porque se toma un control de los actos y las condiciones subestándar, ¿sí? Y siempre tienen que ser proactivos y tienen que ser constantemente monitoreados y evaluados. ¿Listo? Entonces, la gestión del riesgo básicamente va a ir. Lo identifico, lo evalúo. Importante evaluarlo. Al momento de evaluarlo no solamente es decir, creo que existe un riesgo, ¿no? Voy a evaluarlo de manera cuantitativa y de manera cualitativa. ¿Qué significa esto? Pues que voy a evaluar si tengo, hablando de grupos grandes, pues si tengo la capacidad de poder hacer una atención. Por ejemplo, cuando van a hablarlo con César, la parte de hacer una atención de hemorragias con el equipo para hacer la hemostasia, entonces no es de lo más accesible a cualquier bolsillo ni a cualquier persona, ¿no? A no ser que tenga una muy buena estabilidad laboral y pueda adquirirlos de manera muy rápida. Pero por lo general tengo que evaluar eso al momento de intentar. Que si bien puedo adaptar otros materiales, idealmente debería de tener los técnicamente estándar, los ideales para reducir, porque han sido creados para reducir los riesgos para las personas, ¿verdad? Las estrategias, pues tengo, y lo vamos a hablar en unas diapositivas más adelante, puedo evitarlo, puedo minimizarlo, puedo absorberlo o transferirlo. Si yo siento que no tengo la capacidad de hacer una atención completa en lo que va a ser el control de la hemorragia, pues básicamente voy a esperar o simplemente
realizaré o tendré los conocimientos muy mínimos de acceder a otra persona y que pueda realizar el procedimiento y dar las instrucciones, o simplemente hacer la llamada al servicio de emergencia y esperarlos, ¿no? Entonces, va a ir desde un montón de puntos que igual los vamos a ir viendo en el camino y a más detalle. Ejecutamos esas acciones y probablemente nos vuelva a suceder un incidente parecido. O sea, no todas las cosas que nos van a pasar en el momento para hacer atenciones, sobre todo hablando de control de hemorragias, van a ser las mismas. Cada una tiene una característica distinta, ¿sí? Y eso lo ejecutamos y probablemente yo utilicé el guante derecho que tenía que utilizarlo en el izquierdo, ¿no? Es algo muy por ahí que se me ocurrió ahorita. Y pues ya en una siguiente ocasión acomodaré mi material, pues para ponerme el guante derecho en la mano derecha y el guante izquierdo en la mano izquierda, ¿no? Entonces ahí voy evaluando nuevamente, después de haber ejecutado esas acciones, cuánto me han servido y cómo voy a ir haciendo el control de estas. Si hemos hecho una evaluación cuantitativa y cualitativa, pues también esta evaluación tiene que ir enfocada también a estos dos aspectos, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. ¿Listo? Ahora, les hablando de estos riesgos de seguridad, pero Carla, mira, yo no pertenezco a ningún grupo y es más, yo estoy viniendo a aprender esto de control de hemorragias porque realmente en algún momento siento que lo voy a necesitar, ¿no? Y es verdad, lo puedes necesitar para algún familiar tuyo, para algún amigo, para cualquier persona que se te pase por enfrente y tengas que controlar esa hemorragia por algún problema que haya tenido, ¿no? Entonces, yo debo tener claro también que dentro de mis planes de seguridad, pues yo haré un plan, incluso un plan dentro de la casa, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu plan de seguridad al momento en que te cortas el dedo cortando la carne, ¿verdad? O sea, mi plan de seguridad es que voy a lavarme la mano en el grifo, ¿ok? Pero tus dos manos están empapadas en sangre. ¿Le vas a poner solamente un paño o no le vas a poner nada? Entonces, todo eso va enfocado a armar. No necesariamente lo tienes que tener escrito, porque básicamente va a ser un plan que va a ser socializado con la familia. Y por último, si vives solo, vas a tenerlo ahí muy claro porque sabes tu procedimiento. Y bueno, por último, si lo quieres escribir y ponerlo en algún lugar muy bonito, sería excelente porque a veces estamos con la adrenalina full y se nos van las cosas. Entonces, ya lo tengo claro, ya lo tengo todo específico y constituyo mi plan de seguridad, ¿sí? Mi plan de seguridad va a ser que al momento de realizar una atención, previamente yo voy a evaluar mi escenario. Si tengo encontrado la hemorragia, pues tendré mi material listo en este bolsillo. En lo personal, y esto se los cuento hasta como anécdota, pasa que, a ver, yo llevo como voluntaria 9 años. Dentro de esos 9 años me ha tocado atender muchísimas emergencias fuera de la institución, ¿sí? Fuera de la institución. Y en algún momento me sentía como un poco de no traje algo y eso pone en riesgo mi seguridad, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento no llevé un par de guantes y sí ameritaba, ¿no? Teníamos el problema de un señor en situación de calle que también consumía drogas, ¿no? Bastante alcohol. Habían tenido una pelea entre dos grupos y bueno, tenía un puñal clavado así como en el cuello y bueno, en ese momento había que hacer algo, ¿no? Porque más allá de conocer, justamente en eso ahí ya tenía lista la mochila. Dentro de mi plan de seguridad, pues estaba lista tener una mochila con mi botiquín de casa, que lo tengo ahí, la mochila de emergencia, ahí al lado, el botiquín, y pues yo ya sé dónde están las cosas, ¿no? Voy, me coloco los guantes, empiezo a hacer la atención, empiezo a hacer el control de la hemorragia, pero acá no me voy a ir a lo procedimental, sino a qué evalúo en la seguridad para estar ahí.
ahí, por ejemplo, yo no tomé en cuenta el hecho de que ese otro grupo que había agredido a este señor, pues puede haber estado dentro de la zona todavía. No, eso era un riesgo para mí. Eso constituía ser un escenario inseguro, ¿no? Y idealmente primero debería haber esperado a que llegue la policía, que me asegure el lugar y cosas por el estilo. Pero ahí vamos a verlo en una diapositiva más adelante. Prima muchas veces lo humanitario, el que si esperas a que lleguen estas otras personas, pues puede ya que la persona a la que vas a atender ya no tenga la posibilidad de vivir, entonces tienes que sobrepesar. En ese momento yo decidí tomar la atención, decidí hacer la atención a esta persona porque fue llegando bastante gente de los vecinos, entonces ya eso me generaba cierta seguridad de que ya no estaba sola. ¿Verdad? Entonces también lo evalué. Era parte de mi plan de seguridad el no estar sola, porque otra cosa hubiese sido que nadie hubiese salido, que yo esté sola ahí, que lo esté atendiendo y que vengan los demás y quieran agredirme, porque el objetivo no era otro, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Cuando haces todo ese proceso de evaluar qué te podría pasar en ese escenario, porque ahí no, yo ya evalué que podrían regresar, que podrían seguir teniendo el arma blanca, que podían agredirme. Entonces yo ya tenía los riesgos claros. Pero ¿cuál era mi amenaza? La amenaza pues resulta ser el arma blanca, eh, las personas, ¿sí? Las personas que están ahí. Y bueno, mucho, poco o nada yo podría haber hecho entre 5 que puedan volver, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía claro el riesgo que podría correr. El riesgo es básicamente el escenario que podría pasar. La amenaza es con lo que podría pasar. La vulnerabilidad a lo que le podría pasar. Y el impacto. ¿Qué podría resultar de eso? ¿Sí? El impacto básicamente hubiese sido que yo hubiese salido herida, ¿sí? Y en el peor escenario que hubiese perdido la vida, ¿no? Dos escenarios claros y planteados que me los puse ahí. Entonces, para eso, tomar medidas de mitigación, ¿sí? Reducimos esos riesgos mediante qué. Y también en el aspecto biológico, reduzco los riesgos al ponerme un guante bien colocado o un doble guante, ¿no? Que ahora se está usando demasiado por el mismo contexto COVID, un doble guante, en caso de que se dañe uno, ya tenías el otro, ¿ya? Porque no sabes cómo está esa persona cuando la vas evaluando, quizás encuentres otra cosa, quizás se raje porque tenía, no sé, un botoncito salido por ahí que estaba medio filo y podrías llegar a contaminarte con la sangre de esta persona u otros escenarios. Entonces, también se contemplaba dentro de las medidas de mitigación. El uso de guantes, el uso de la protección personal es súper vital en el manejo de hemorragias, contexto COVID mucho más. Entonces ya me puse a pensar que yo no podía salir sin la mochila, sin el botiquín, que tenía que alertar a los vecinos, que tenían que pedir que llamen a la ambulancia o llamarla en todo caso yo, ¿no? Entonces era todo un escenario ya planteado. ¿Ok? Espero que esté quedando claro hasta ahí. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. No, está todo bien hasta ahí. Excelente. Vamos. Entonces yo voy ya viendo esto, tener a la seguridad como un facilitador, ¿sí? Y tener claro que cuanto mayor sea el riesgo que yo voy a asumir, la probabilidad que ese riesgo me afecte también va a ser mayor, ¿sí? Y ahí está lo que les decía hace un momento, la previsión versus una ocurrencia tardía. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si yo no tuviese absolutamente nada listo y me dicen que hay esta emergencia y yo decido atenderla y me salgo a la loca para evaluar y al final no tengo nada, ¿no? Para hacer la atención. Uy, grave. Entonces, ¿qué pasa si me tardé mucho en alistar las cosas? ¿Sí? Porque por si acaso esto, por si acaso el otro, me llevo un megáfono, me llevo este otro. O sea,
cuánto tiempo ha tenido que pasar y que cuando llegue ya la persona no lo necesite, porque perdió mucha sangre y perdió la vida, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir evaluando un factor y vamos a entender que la seguridad es un facilitador, pero tiene que venir acompañado de un proceso de prevención, ¿sí? Y de un proceso de análisis previo de todos los escenarios que ustedes les puedan pasar. Y esto les va a servir hasta para otras cosas también, porque al momento en que ustedes hagan una evaluación, por ejemplo, de la zona en donde viven, ¿cuánto de riesgo tengo en esta zona? ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia de asaltos? ¿Cuál es la incidencia de accidentes vehiculares? Hay transporte pesado que pasa por la zona, por la calle, ¿no? Entonces, ¿cuánto de basura tenemos? Entonces, son cositas que ustedes podrían ir evaluando de manera incluso personal y van a entender a todos los riesgos a los que ustedes están expuestos todos los días. ¿Y cuánto hacen por ellos? ¿Okay? Pero hablando así de las hemorragias como tal, para no salirnos mucho del tema, vamos a irnos a dos escenarios. Si el escenario es demasiado riesgoso y yo lo asumo, pues puedo perder esa capacidad de cumplir un mandato. Eso lo decimos, por ejemplo, dentro de la institución, dentro de la Cruz Roja, en el aspecto de que si haces un mal procedimiento o, o generas mayor inseguridad tanto personal como para tu paciente, en una siguiente ocasión ya la gente no va a confiar en ti. Y eso va a reducir tu aceptación, tu percepción ante la población y probablemente el día de mañana no dejen estas personas que hagas una atención, ¿no? Y no porque sea Juanita, sea Pedro o sea María, sino porque es una institución. Y cuando hablamos de personas, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, yo fui a atender un control de hemorragia, fui a atender una hemorragia, pero no sabía cómo hacerlo a exactitud. Ah, ya, perfecto. No lo hice bien. Hubo alguien que conocía el procedimiento, que lo vio, que supo que yo no lo hacía bien. Y el día de mañana me vuelve a pasar y me vuelvo a topar por cosas del destino con esta misma persona. Pero yo ya había tomado 5 cursos de control de hemorragias y me sé pues al tiro, porque he hecho mucha práctica, estoy ahí al pelo, pero da la casualidad que esta persona tiene un rango jerárquico y ya no va a confiar más en mí. Entonces es demasiado riesgoso. Y pues si por último tengo una avidez muy alta, ¿sí? Para asumir este riesgo y digo, no, no va a pasar nada, nunca pasó nada, que este escenario es de lo más común, que por lo general sucede, pues puedo, todo este escenario y toda esta capacidad de intentar, ¿cómo les puedo decir? De tener esa confianza excesiva, ¿sí? Puede resultar en la pérdida del personal, ¿sí? De la credibilidad en caso de las instituciones de un reclutamiento, de las donaciones, e incluso puedo ingresar hasta en asuntos legales, ¿sí? Porque me pueden demandar porque hice algo mal, no manipulé bien, un montón de cosas que pueden pasar ahora, mucho más ahora que existe la tecnología, ¿no? Entonces, ambos de estos procesos, ambos enfoques, si quieren verlo así, en aspectos de seguridad, pues nos van a conducir al fracaso. Ninguno de los dos va a salir bien si no lo sabemos manejar. ¿Listo? Entonces, ¿qué opciones tengo? Ya eso era lo que les decía al inicio. Pues puedo aceptarlos, puedo aceptar todos estos riesgos. Ok, acepto el riesgo de que puedo contraer enfermedades, ¿no? Al momento de tener contacto con secreciones de sangre. Acepto el riesgo de que puedo tener VIH y no me voy a poder curar, hepatitis, A, B, C, no sé, un montón, ¿no? Entonces, los tengo identificados, pero no tomo ninguna medida. O acepto, simplemente los he aceptado, ¿sí? Pero eso no va a significar mitigar o reducirlos. Los puedo evitar. Puedo cambiar toda una planificación completamente para evitar este riesgo. No, ok, ya, cuando sean casos así, pues yo no los atiendo. Hago o permito que otra persona más los atienda. ¿Sí? Eso es evitar el riesgo. Transferir. ¿Sí? Ok. Si yo no me siento en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Si yo no me siento en la capacidad de hacerlo,
Y no nos vamos a confundir entre evitar y transferir. Evitar básicamente va a ser conducirlo porque probablemente yo no tenga las condiciones, ¿sí? O no tenga el conocimiento, o simplemente tenga el miedo de hacer la atención, en todo caso, ¿sí? Y pues voy a cambiar toda mi planificación para ya no hacer este tipo de atenciones, ¿ok? Transferir. Estamos en un proceso, pero se nos acabaron, estamos a tope de la capacidad, ¿sí? Y si yo continúo, pues ya las cosas van a salir mal. Tengo 10 personas en un accidente múltiple que tienen hemorragias profusas. Y solamente tengo 2 torniquetes y 2 equipos más de agentes hemostáticos. Uy, complicado. ¿Bastará? Tengo estas 10 personas con hemorragias profusas, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Es un tema hasta de responsabilidad moral y ética. Ok, pero es que, bueno, pues es la institución súper grande. No, o esta persona siempre lo tenía todo y a veces te gana el ego, te gana el orgullo. Entonces, tienes que aprender a decir hasta acá, no puedo más, mi capacidad es esta, ¿listo? Y puedo transferir esta responsabilidad también a los asociados que están dentro de esta emergencia, ¿sí? Mitigar, importante, ya mitigar, vamos a reducir todos estos riesgos, a reducir 2 cosas, la probabilidad y el impacto, o la probabilidad o el impacto, ¿sí? La probabilidad de que suceda, lo voy a ver en un tema de prevención, ¿sí? Hay una probabilidad de que contraigas la hepatitis B si tienes un contacto con sangre de María o no sé, de Mariela, ahí estás, si se me viene uno. Ok, Mariela, perfecto. Y da la casualidad que justo me toca ir a atender a Mariela. La probabilidad existe. Pero si yo tenía una planificación y probablemente ya entendía que este riesgo estaba latente, pues puedo reducirla teniendo todo un equipamiento listo, ¿verdad? Pues tendré mis antiparras, las tendré selladas, tendré mi protector facial, tendré mis guantecitos, probablemente otra mudada de ropa, y eso va a evitar que el contacto sea directo o sea nulo. Sí, y nuevamente repito, ¿vamos a estar en un nivel de riesgo? Sí, probablemente al sacarte los guantes te untes o te manches con sangre porque no lo sacaste bien, ¿no? Entonces también hay ese tipo de situaciones que se pueden dar. Y acá al ladito ustedes ven como que, déjenme que, ahí está, subo. La respuesta a estos riesgos. Y es básicamente lo que les iba mencionando, ¿no? Vamos a ver, incluso acá nos muestra la frecuencia. Si yo tengo un incidente que se produce de manera constante, un grupo de trabajadores de una empresa X, ¿sí? Yo estoy trabajando ahí como médico y pues en esta empresa X hay algo constante que ocurre, es que la gente tiene las moledoras de carne, ¿sí? Es muy común que siempre tengan accidentes de este tipo. Entonces, constantemente hay procesos de hemorragias. ¿Quién las atiende? ¿Cómo las atienden? ¿Cuál es su proceso? Ellos tienen todo un protocolo, ¿verdad? Entonces, básicamente, voy a asumir la frecuencia, ¿sí? La probabilidad de que vuelva a ocurrir si es que no tomo alguna respuesta, ¿sí? ¿Sí? Reducir, ¿sí? Si lo he reducido, puedo asumir. ¿Dónde está? Puedo asumir, porque mi impacto ya va a ser menor. Si yo pues le puse protectores a ese lugar o puse sensores para que al momento de que coloquen la carne y no utilicen, no me acuerdo, no recuerdo en este momento cómo se llama como la cosita de la sumidora, ¿verdad? Que tienen para empujar y meten la mano muchas veces y es ahí donde suceden los accidentes. Pues si no tiene eso y le puse un sensor que si eso no funciona, pues eso ya es reducir el impacto, ¿sí? Porque ya metiendo y aunque meta la mano no va a funcionar y el impacto va a ser menor.
¿verdad? Simplemente se va a apagar, el riesgo va a ser que se apague la máquina, no, más no así que el trabajador tenga un problema. ¿Listo? Entonces, en todo caso, si no, pues asegurar o transferir, que es lo que hablábamos, ¿sí? A los asociados en la ejecución, personas que estén, probablemente, hola, ¿alguien creo que habló? No. Bueno, a alguien se le fue el micrófono, me parece. Ahí, ¿no? Justamente, básicamente en estos dos aspectos. Veo las frecuencias y bueno, por último, si no puedo ni transferir ni reducir, evito, elimino esa amenaza, ya no uso más esa máquina, ¿sí? Ya no uso más esa máquina, ¿ok? Entonces vamos entendiendo por ahí. Ahora vamos a hacer un ejercicio, porque no quiero que esto sea así súper aburrido. Y ya, uy, me voy apurando. Entonces, básicamente, necesito que ustedes se pongan súper atentos. Vamos a hacer como al azar. O me gustaría también que ustedes puedan ir mencionando qué es lo que ustedes creen sobre este caso que vamos a ver, ¿sí? Quiero que identifiquemos cuál es la amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad y cómo podemos realizar un plan de seguridad así súper rápido para responder de una manera adecuada, ¿sí? Realizando la atención de una persona en situación de calle, nos encontramos con una hemorragia profusa a nivel del muslo. La zona donde nos encontramos es de alto riesgo. ¿Qué consideraciones tuve que tomar para realizar esta atención considerando aspectos de seguridad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se me tiene que haber venido a la mente considerar para hacer esta atención? Chicos, vayan escribiendo sus respuestas al chat, por favor. Uy, nadie. Detener la hemorragia, mi seguridad, la seguridad personal. ¿Ok? ¿Qué más? La seguridad del perímetro, ¿ok? Identificar los riesgos, si hay más gente alrededor, asegurar el área, el EPP, muy importante. Excelente, si hay movilidad y personal de seguridad, verificar si el área es segura, el EPP al estar en contacto, la evaluación del área. Excelente. Vamos valorando y ven, todos han coincidido. Pero hay algo que tenemos, o sea, eso es lo que nos dice el libro. Perfecto, eso es lo que nos dice el libro. Valora la escena, valora la escena, valora la escena. Pero ¿qué escena estás valorando? En lo personal, ¿cuáles son los riesgos que podrías asumir de esta persona si estamos hablando que estamos en una zona de alto riesgo? Muy bien, María Belén. ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Sí? Entonces, exacto, infecciones transmisibles por la sangre, enfermedades, si tuvo algún enfrentamiento, cómo va el contexto. Vamos a hablar un contexto como tal, ¿sí? Y aquí es importante, y nuevamente repito, no vamos a ver la parte procedimental, porque eso lo vamos a ver después con César, y vamos a determinar la parte netamente de seguridad. Si el causante sigue en la zona. Muy bien. Yo inicialmente, ¿dónde está? Ahí está la personita. Esta es su persona, esta es la persona a la cual van a atender. ¿Listo? Entonces, viendo eso, ¿qué me pueden decir? Ahora, ¿qué se me viene a la cabeza? Viendo esa imagen. A ver, a ver, a ver. La zona. Muy bien. Al estar en situación de calle es muy probable que consuma drogas. Excelente. Muy bien. Está bajo alguna sustancia. Entonces, ya tengo claro. Puedo entender que esta persona podría ser portador de cualquier enfermedad transmisible que no se puede curar.
¿no? Ya me han mencionado que voy a evaluar esa zona, que probablemente tenga que ver si siguen por ahí el estado etílico, muy bien. Valoro si la persona también probablemente está consciente, si me va a responder. El tema de el alcohol es muy importante, el tema de drogas y alcohol es muy importante, porque vamos entendiendo que si vamos a hacer una atención, podría resultar que esta persona se vuelva agresiva, que está bajo efectos de alcohol, bajo efectos de drogas, y no es pues simplemente decir, sí, me coloco el EPP, me coloco los guantes, el barbijo, y pues me acerco, acordono la zona. Es muy bonito y muy fácil mencionar, pero al momento de ir a realizarlo, entiendes que tienes que evaluar más allá de eso. La persona se puede poner agresiva. ¿Qué voy a hacer ante eso? ¿Me voy a acercar solo? ¿Estoy solo? ¿Voy a pedir ayuda? ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? ¿No? Entonces, gracias chicos, muy bien. Muy buenas respuestas, la verdad. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ante eso? ¿Hago un llamado? ¿No hago un llamado? ¿A quién llamo? ¿Cómo llamo? ¿Sí? Entonces, importante. Tengo el número, sé qué números llamar, ¿no? Y mientras tanto, ya dentro de ese plan de seguridad, yo voy a evaluar y es necesario tener nuestro EPP, ¿verdad? Ahora, en este contexto, incluso hasta un tema, y si están trabajando a nivel institucional, ya sea en centros médicos o algo, siempre ver el traje de bioseguridad. Les decía que vayamos viendo el tema del llamado. Recuerden cuando son situaciones de violencia, sobre todo cuando vemos mucha sangre. ¿En qué escenarios vemos mucha sangre? Empecemos por ahí. ¿En qué escenarios vemos mucha sangre? En ese escenario que yo les planteo, ¿podríamos ver mucha sangre? Sí, no, quizás, tal vez. Accidentes de tránsito, apuñalamientos, asaltos, ¿sí? Peleas, traumas. Muy bien. Y todo eso corresponde a otros niveles que podrían actuar, ¿no? Por ejemplo, la policía tendría que estar. Si estoy hablando de un asalto, es importantísimo que ellos estén. Si estoy hablando de una zona insegura, de riesgo, también, ¿sí? Entonces vamos viendo y ahí voy a entender que tengo que llamar no solamente la ambulancia, porque voy entendiendo, no, pues sí, entonces los bomberos también tienen un personal policial, entonces se pueden contactar, pueden hacer, es todo un proceso. Tengo el material necesario para hacer esta atención, ¿verdad? Perfecto. Había tenido solo mi APP, pero realmente tengo el material y no estoy hablando necesariamente que se tenga que tener todo esto cargando todos los días. No, pero tengo un material mínimo para realizar esta hemostasia o no. Si estamos hablando a nivel institucional, este paciente corresponde a ser un riesgo, ¿no? Ahora todos somos un riesgo, ¿no? Tú, yo, cualquiera, y el que no demuestre que tiene su prueba negativa sigue siendo un probable caso COVID, ¿no? Entonces, importantísimo ver eso. Ok, hemos hecho toda esa evaluación, pero básicamente, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque al momento en que probablemente, a ver, voy a ser, mi compañera va a ser Connie, y al momento de estar caminando, pues se nos presenta un caso, y yo le digo, Connie, ¿entiendes el riesgo que corremos al ir a hacer esa atención? Por esto, por esto, por esto, por esto, porque nos podría suceder esto otro, porque podría llegar esta gente si no procedemos de esta manera, también podría pasar esto y aquello. Y ella me va a decir, sí, sí, estoy de acuerdo, sean los riesgos que estoy corriendo, ¿sí? Entonces yo ya tengo un consentimiento informado si es que voy a tener o voy a trabajar con alguien al lado, ¿sí? Consentimientos informados. Tener el deber del cuidado, no solamente del que sale contigo, sino el tuyo propio, ¿sí? No puedo exponer a riesgos irrazonables, por ejemplo, si trabajas en un equipo o una institución, a generar, qué sé yo, no hay la necesidad de que baje 2 pisos en una caída, pero yo le digo,
baja esos 2 pisos a recoger su manilla, ¿verdad? Entonces, una manilla tendrá, eh, ok, el planteamiento que hicieron en calidad de, voy a hacer la atención como primer respondiente, como técnico en emergencias. Mira que podemos ver ambos aspectos. Si estoy trabajando como primer respondiente, pues inicialmente debo entender que voy a tener un material básico para ser un primer respondiente. Y si estoy respondiendo a nivel técnico de emergencias, pues entenderé que ya tengo todo un equipo preparado específicamente para esto, ¿no? Y si estoy como un civil normal, común y corriente, pues entenderé que debo buscar las maneras de adaptarme, ¿sí? Pero todo en un planteamiento de seguridad va enfocado a plantearse escenarios en menos de 2 minutos y de lo que te podría pasar, ¿sí? La planificación de los programas, hablando de instituciones que hacen atención prehospitalaria o grupos que se encargan de eso, pues siempre deben equilibrar ese impacto, ¿no? Si, incluso cuando lo hago de manera personal, cuando hablo de un riesgo, si hablo del riesgo de poder contaminarme, si no solamente ya contextos actuales, no solamente con sangre, sino también eh, con el tema del virus. Entonces, voy a generar, ¿sí?, toda esta planificación, todos estos programas con respuestas de mitigación para reducir los impactos. Si tengo un contacto directo con un paciente que está teniendo una hemorragia profusa y también es un paciente COVID confirmado, ¿no?, porque se puede dar en las calles ahora, ¿y cómo equilibro eso? ¿No? ¿Cómo hago un equilibrio para mitigar todo ese riesgo? Y la debida diligencia. Si es que yo he hecho todo ese análisis y yo digo, pero es que este par de guantes no me van a aguantar porque tiene un montón de espinos y yo no me puedo acercar, no va a servir de mucho, así quiera contener la hemorragia, el guante no me va a servir, ¿no? Entonces, es un ejemplo que se me vino a la cabeza totalmente a la loca. Eh, el riesgo que yo voy a correr realmente es aceptable, ¿no? Y ahí va en una pelea entre el deber del imperativo humanitario, el deber de querer ayudar, el deber de generar este proceso de ayuda, o el deber del cuidado, ¿no? ¿Cómo voy a realizarlo? Y también con el tema de la respuesta. ¿Recuerdan que hace rato les mencioné? La respuesta tardía o hacer una previsión antes. Entonces vamos por ahí. Cuando hablamos, y hace rato también les mencionaba, de mitigar los riesgos, pues vamos a ver 2 aspectos, la probabilidad y el impacto. La probabilidad, pues básicamente voy a ir reduciéndola, evitando operaciones en esas áreas, ¿sí? Y si no tengo la posibilidad de evitarlas o simplemente eliminarlas, pues tomaré recaudos y con eso voy a reducir la probabilidad de que suceda algo. Entonces, el impacto importante, y esto va para cualquier persona que quiera realizar cualquier tipo de ayuda. Si no tenemos medidas físicas, o sea, el equipamiento correcto, si yo entiendo que voy a hacer una atención prehospitalaria de manera constante y no tengo un entrenamiento para eso, pues es no más prudente que vaya valorando mi manera de mitigación. ¿Sí? Si no tengo planes de contingencia en caso de haber tenido un contacto con secreciones con un paciente VIH positivo, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Me vuelvo loca y empiezo a dar círculos, 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 contemplando en este contexto actual que si puedes llegar a un hospital que esté colapsado y probablemente no te atiendan hasta 5 días después. Entonces, ¿cuál es tu plan de contingencia en caso de que tú tengas ese contacto? ¿Sí? El entrenamiento correcto del uso del EPP, por ejemplo, súper importante, ¿sí? Entonces, y del endurecimiento de las reglas y de las normas de seguridad que se debe seguir al momento de iniciar cualquier procedimiento. ¿Listo? Hasta ahí
preguntas, dudas, consultas que les haya quedado en aspectos de seguridad? Tenemos una pregunta en el chat, Carla. Dice, mi pregunta es, el planteamiento que hicieron, ¿en calidad de qué voy a hacer la atención? ¿Como primero respondiente o como técnico en emergencias? Muy bien. Por eso mencionaba hace rato, ya medio le respondí a la pregunta. Y mencionaba que si voy a ir en calidad de primer respondiente, pues tendré que asegurar, o sea, si yo me denomino un primer respondiente, tendré la capacidad de haber hecho un planteamiento inicial de tener un equipo básico, ¿no? Si estamos hablando de control de hemorragias, un equipo muy básico para hacer esta atención, planteándome escenarios muy críticos. Y pues si voy como técnico en emergencias, pues entenderé que ya tengo ese planteamiento más que claro y tengo todo el material adecuado para hacer esta atención, ¿no? Entonces, ahí vamos en el asumir o esperar, ¿no? Asumo o espero dependiendo del riesgo que yo me estoy planteando. Muchas veces, sobre todo en este tipo de contextos, muchas veces el primer respondiente no va a poder hacer la atención. Porque si estamos hablando de una persona en situación de calle, sabemos que el contexto actual nos dice que un gran porcentaje de las personas afectadas son personas en situación de calle, ¿no? Y si nos está tocando hacer la atención ahí, pues tendré que entender que me estoy arriesgando a que no solamente sea una hemorragia profusa que está acabando con su vida, sino que también sea un paciente COVID positivo. ¿Y hasta qué punto yo puedo arriesgarme para ir a hacer esa atención? Si tengo el equipamiento correspondiente como primer respondiente o tendré que esperar a, a ese servicio de atención prehospitalaria. Gracias. La siguiente pregunta de Lisbeth dice, ¿cuáles serían los materiales básicos para hacer la atención de emergencia de una hemorragia por herida de bala o arma cortopunzante? Ok, perfectísimo. En aspectos de seguridad, yo no voy a contemplar ese tema, pero sí lo van a ver con César, de eso estoy segura. No, así que no lo voy a spoilear, no voy a irme mucho más adelante, ¿sí? Pero como un aspecto de seguridad, básicamente tengo que encargarme de tener este material básico y César por ahí nos va ayudando y me va corroborando si damos esa parte del temario. Sí, me confirma que sí, ¿no? Entonces, todos estos aspectos procedimentales netamente de la hemorragia los vamos a ver con César en este momento, ¿sí? Así que yo no me voy a adelantar mucho. Sin embargo, creo que ya no hay más preguntitas. En el caso de Pablo, el tema de los pasos y protocolos los ven ahora mismo con César en la parte divertida. Ya vimos la parte de seguridad. Espero que no los haya cansado mucho. Y bueno, sin más, me voy despidiendo en esta parte inicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Realmente información bastante valiosa para todos. Ahora vamos a pasar con César. ¿Cómo están? Buenas noches a Bienvenido. todos. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí nos vamos a abocar un poco más a lo que es el tema del control de hemorragias como tal. Ya checamos todo lo que es la parte de seguridad. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que están en la transmisión, que están tomando el curso. Sé que hay gente no solo de Bolivia, entonces encantado de su participación. Tenemos gente también de la Asociación de Paramédicos de Bolivia, estudiantes de medicina, enfermería, doctores, el público en general que venga a querer aprender, pues está bienvenido. Pues vamos a tocar un poco los temas del control de hemorragia en el ámbito prehospitalario, que pues es a lo que más nos vamos a abocar. Muchas veces nosotros como estudiantes de medicina en el hospital ya vemos los pacientes que los traen, como enfermeros también ya vemos a los pacientes que los han traído, pero ¿qué es lo que pasa en la calle? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la calle? Pues muchos primeros respondientes, muchos técnicos en emergencias médicas, muchos paramédicos, que ellos han tenido el primer contacto con la persona y gracias a ellos la persona llegó viva al hospital. En el tema de la medicina prehospitalaria no es solo cargar y llevar al paciente, no es solo subirlo, no es un taxi para enfermos, eso quiero que quede claro.
A medida que va a ir pasando el tiempo, vamos a ver de que no vamos a llevar al hospital, no vamos a llevar el paciente al hospital, sino el hospital hacia el paciente, porque nosotros como técnicos en emergencias, paramédicos, estudiantes, tenemos los conocimientos básicos para poder estabilizar un paciente y para poder brindarle la mejor atención para que no se nos complique a la hora de llegar al hospital. Antes que nada, quiero decir que algunas imágenes en esta presentación son muy gráficas, muy descriptivas, hay sangre, hay heridas, y pues puede causar molestia en algunas personas. Y declaro no tener ningún conflicto de interés con las marcas que yo pueda llegar a mostrar en la presentación. Asimismo, no soy dueño de la verdad absoluta. La medicina está en constante cambio. Todos los días salen cosas nuevas, así que pues, lo que hoy es verdad, lo que les puedo estar compartiendo, mañana puede dejar de serlo. Así que los invito a una capacitación continua, constantemente vayan revisando artículos, viendo algunos cursos parecidos a estos que les van a ayudar de gran manera en su vida profesional. Ahora, el Stop the Bleed es un curso que ha nacido gracias a un esfuerzo de muchas instituciones, como puede ser el Consejo de Hartford, el Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma en Combate. Estas personas son las que más contacto con hemorragias tienen, porque están en constante balaceo, en constante dinamitas, lo que son minas, y ellos han sido los que han ido probando la efectividad de algunos recursos. Ellos son los que dan el visto bueno para ver si una técnica es buena, no es buena, si un torniquete sirve, no sirve. Entonces, gracias a las guerras y gracias a estos militares, nosotros podemos aprender demasiado y aplicarlo al ámbito civil. Y también a la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos, la NAEMS, que tiene varios cursos que son muy buenos. La Biblia prehospitalaria, por ejemplo, es lo que es el PHTLS. Si hay alguna persona acá que está en el ámbito prehospitalario, pues va a entender que es un libro muy completo y un libro que te da parámetros internacionales, que si no tomaron el curso, los invito a que lo tomen. Ahora vamos a definir qué es una hemorragia como tal. Es la salida de sangre, ya sea de arterias, venas, capilares, cualquier tipo de vaso sanguíneo, cuando se comunica con el medio externo. Acá podemos ver un vaso sanguíneo, probablemente sea una arteria, y si se secciona, pues va a comunicarse con el medio externo y va a empezar a salir sangre. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que la sangre es una parte muy fundamental en lo que es nuestro funcionamiento. Entonces, si nosotros perdemos sangre, vamos a perder la capacidad de transportar oxígeno. Y no me sirve de nada tener oxígeno a alto flujo o que mi paciente esté respirando bien si no voy a tener sangre. Si no voy a tener eritrocitos, no voy a tener quien transporte oxígeno. Acá es entonces porque se hizo el cambio. Antes, para atender a un paciente de trauma, se hacía el ABCDE de la evaluación primaria. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, no, mucha gente perdía demasiado tiempo en controlar una hemorragia, prefería permeabilizar la vía aérea o alguna situación así, y pues ahora pusimos una X adelante de todo. Ahora es XABCDE. ¿Qué significa esto? Que primero que nada tenemos que controlar la hemorragia. Y tenemos que ver ahora qué tipos de hemorragias tenemos. Tenemos una hemorragia externa, que podemos ver acá, que se comunica con el medio externo. Esta la podemos tratar, podemos controlar la hemorragia con presión directa, podemos hacer empaquetamiento, pero tenemos otras hemorragias que no podemos hacer nada lamentablemente en nuestro entorno, como ser las hemorragias internas. Entonces acá nos tenemos que poner una situación en claro. Si yo determino que una persona tiene una hemorragia externa, pues perfecto, tiene buen pronóstico, yo lo veo, lo controlo y perfecto. Pero si tiene una hemorragia interna, pues ahí sí está muy peligrosa la situación. El paciente se puede descompensar de una gran manera porque no sabemos cuánta sangre tiene acumulada ahí adentro. No sabemos cuánta sangre ha perdido. Entonces, normalmente, aproximadamente tenemos unos 5 litros de sangre en el cuerpo. Pero, ¿cuánto de sangre habrá perdido en esta situación? Ahí ya nos tenemos que también dar cuenta de si está en shock, no está en shock. Lo que tenemos que hacer es evitar que entre en shock el paciente. Entonces, según el vaso sanguíneo, vamos a tener la típica clasificación de una hemorragia capilar. Este tipo de hemorragias es muy frecuente cuando te haces una raspadura, cuando te caes de la bicicleta el día del peatón. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Sangra un poquito y se pasa. A veces solito se genera la costra o tienes que hacer una presión directa. Entonces, aquí vamos a ver que solo haciendo presión vamos a controlar este tipo de sangrado. Este tipo de sangrado no es mortal, no te genera ninguna complicación. Lo máximo que te puede hacer es, pues, si alguien le tiene miedo a la sangre, pues un sustito y ahí quedó.
Entonces acá, con presión directa, más que suficiente. Ahora, en el caso de una hemorragia venosa, una característica es el color de la sangre, es un poco oscura, sale constantemente, y pues este tipo de hemorragia las podemos ver cuando te toman una mala muestra de sangre, por ejemplo, en el antebrazo, cuando tienes alguna herida que es un poquito profunda y daña los vasos sanguíneos, que son las venas, las que están un poquito más superficiales, y pues esto nos va a generar un sangrado constante. No es tan mortal como una hemorragia arterial. Vamos a ver por qué. Porque esta de acá, una hemorragia venosa, puedes comprimir, puedes hacer presión directa y también puedes hacer un cierto tipo de empaquetamiento y ya se controla la hemorragia. ¿Por qué? Porque no tiene mucha presión, no sale con mucha presión. Entonces, si nosotros hacemos presión directa sobre la hemorragia o un empaquetamiento, que lo vamos a ver posteriormente, la técnica, es más que suficiente. Ahora, si tenemos una hemorragia arterial, ¿cuál es la característica de una hemorragia arterial? Que sale constantemente. Y al salir constantemente, vamos a seguir perdiendo sangre. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque por cada segundo que pase, es un segundo más que está saliendo otro chorro de sangre y otro chorro de sangre, y así nos vamos acabando los 5 litros que tenemos. En este caso, si tenemos una hemorragia arterial, lo ideal, si es una hemorragia muy grande, pues usar torniquete. El torniquete, desde ya les digo de que no mata, el torniquete es nuestro mejor amigo. No es como antes se decía, no, el torniquete es el último recurso, que causa amputación, que si lo pones ya van a amputar el brazo, que hay que soltarlo cada 15 minutos. Pues no, vamos a ver que la medicina ha ido evolucionando y vamos a ver que es muy útil para controlar hemorragias arteriales. Entonces, ¿cuál es la causa número uno de una muerte que podemos prevenir? Es la hemorragia. Cualquier accidente de tránsito, como lo hemos mencionado con Carlita en las respuestas, si hay un accidente de tránsito, hay hemorragias. Si hay algún tipo de balacera, hay hemorragias. Entonces, nuestro cuerpo sangra con facilidad, especialmente quienes van a sangrar más que otros. Actualmente la gente está tomando anticoagulantes, está tomando antiagregantes plaquetarios como es la aspirina para su tratamiento de COVID. Y esas personas ya tienen de por sí una cierta dificultad para coagular la sangre. Y si hacemos una herida, no va a dejar de sangrar de una manera muy fácil, especialmente si se hace una herida muy grande, va a seguir sangrando. Entonces aquí ya nos tenemos que dar cuenta de que en nuestro contexto hay un gran factor de riesgo para que la gente empiece a sangrar. ¿Y dónde vamos a aplicar ese entrenamiento que estamos aprendiendo hoy día? Pues en nuestras casas tenemos que educar a nuestra familia, a nuestra mamá, a ustedes que alguna vez se han cortado su dedo en la cocina, especialmente en estas fechas que todo el mundo está de cocinero, pues acá nosotros vamos a educar en los colegios, por ejemplo, por mencionar mi colegio, cuando tú te caías de las escaleras te daban un matecito. El mate pues no va a salvar vidas. Entonces la educación continua, unos buenos protocolos y buenos accionarios van a salvar la vida de muchas personas. Acá los niños están en constante juego, se pueden caer de las gradas, se pueden cortar con algún fierro, se pueden caer. Entonces es muy importante capacitar también en los colegios, si hay padres de familia, alguna situación así, capacitarlos. Acá en tiroteos masivos, más bien en mi país que es Bolivia, no hay mucho esta situación. En donde sí se ve mucho, yo lo veía demasiado esto en México. En México constantemente había balaceras. Si hay gente que está escuchándonos desde México o desde otros países donde hay mucha inseguridad, como Brasil también, por ejemplo, que manejan lo que es el arma de fuego, pues vamos a darnos cuenta que es constante las llamadas de emergencias por tiroteos. En otros colegios en Estados Unidos, en los mismos colegios hay niños que van a hacer tiroteos masivos. El último de este año, uno grande, fue en México, un niño de 6 años acribilló a una profesora y a varios compañeritos. Entonces, acá nos damos cuenta de que a lo mejor esas muertes podían haberse prevenido con un buen control de hemorragias. En desastres naturales, también vamos a ver este tipo de lesiones porque no estamos exentos de que en un terremoto, en algún sismo que haya, caigan algunos objetos y nos generen algún tipo de lesión. Entonces también tenemos que saber cómo actuar en emergencias naturales. En accidentes de tráfico vehicular, que es lo más frecuente que van a ver, pues la gente sangra, algunas lesiones pueden ser leves, como un sangrado en la nariz, o algunas pueden ser muy graves, como una fractura expuesta que empieza a sangrar de manera desbordante. Y pues en la ciudad en general, en cualquier parte de la ciudad, nosotros nos podemos encontrar en cualquier situación que amerite que hagamos una acción adecuada. Ahora tenemos prioridades y riesgos que, sin importar el tipo de escena, sin importar, vamos a tener que nosotros somos lo más importante.
Entonces acá hay un orden de prioridades. Primero estoy yo, primero es mi seguridad. Si yo entro a una escena que no es segura para nada, pues yo voy a ser otro paciente y eso no nos conviene porque ¿quién me va a ayudar a mí? Yo tenía que ayudar a una persona, pero ahora yo también estoy lesionado. ¿Quién me ayuda? Entonces, muy importante. Primero, tu seguridad siempre. Después, yo. También mi seguridad es muy importante. Tenemos que evitar a toda costa ser un paciente más, ser una estadística más. Tercero, yo. Cuarto, mi equipo. Mi equipo, ¿quiénes van a ser? Si, por ejemplo, nosotros trabajamos en un servicio de emergencias médicas, pues a lo mejor tienes otro compañero paramédico, técnico de emergencias médicas, otro estudiante de medicina, otro doctor. Ese es tu equipo. Tú te tienes que hacer cargo de tu equipo para que no haya otro lesionado. Y al último, el paciente. El paciente de por sí ya tiene una lesión. Y pues sí, qué macana, tiene una lesión, pero es más importante proteger a mi equipo y protegerme a mí mismo para yo poder brindar la atención no solo a ese paciente, sino a futuros pacientes gracias a que yo y mi equipo seguimos vivos. Entonces, acá les dejo esto para que lo tomen muy en cuenta. La seguridad personal, como lo mencionó Carlita, en este tiempo, más que nada, tenemos que estar bien protegidos. ¿Para qué? Para evitar enfermarnos. Hay muchas patologías que se transmiten por sangre, el VIH, la hepatitis, y en este tiempo no nos podemos dar el lujo de enfermarnos con otra cosa que no sea COVID. O sea, si ya no hay campo para pacientes COVID positivo, no va a haber campo para pacientes que tengan otras infecciones. A lo mejor lo están viendo ustedes eso en sus servicios de salud. Está muy difícil la situación. Entonces tenemos que cuidarlos muy bien antes de atender a un paciente. Unas gafas de seguridad están perfectas para evitar que los fluidos nos lleguen a los ojos y que por los ojos puedan llegar a entrar a circulación. Un buen barbijo está perfecto en esta situación, ya sabemos por las razones más evidentes de esta pandemia. Y unos guantes. Se recomiendan actualmente los guantes de nitrilo, que es un material un poquito más resistente que el látex y pues son más moldeables para lo que es la atención hospitalaria. Y acá les pongo una diferencia. Para identificar la sangre, estos guantes de colores claros nos ayudan muchísimo. Pero si yo tengo mi guante Ultimate super táctico de combate, que es un color negro, pues es un líquido. Solo sé que es líquido. No sé si es sangre, es sudor, es agua, puede ser restos de orín, pues no sé qué es. Entonces, si van a atender a un paciente, si son equipos de primera respuesta, traten de utilizar guantes de color clarito para evitarnos complicaciones en este tipo de entornos. Ahora, ya hemos hablado un poco de la introducción, qué tipos de hemorragias hay, cómo debemos estar. Ahora nos vamos a ir a lo mero mero, al ABC del control de la hemorragia. Y si se dan cuenta, en todas las atenciones hay siglas, hay mnemotecnias, y esta no es la excepción. El ABC de la hemorragia significa de que yo voy a alertar al servicio de emergencias médicas, buscar la hemorragia, B de bleeding, buscar la hemorragia, y la C es comprimir y controlar la hemorragia. Entonces, A de alertar, B de buscar la hemorragia y C de controlar la hemorragia. Nos vamos a la A. Tenemos que alertar al servicio de emergencias médicas. Acá ya se los dejo a ustedes. ¿Qué servicios de emergencias médicas hay en su ciudad? ¿Qué números de servicios de emergencias conocen? ¿Son públicas? ¿Son privadas? ¿Son gratis? O sea, ¿les cobran? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? ¿Cuál es su plan B? Si esta ambulancia no puede venir, ¿cuál puede venir? Entonces, esto ya tienen que tenerlo desde ahora muy en cuenta. Tienes que conocer tu ubicación. Cuando tú llames a un servicio de emergencias médicas, para evitar de que la gente se esté haciendo la burla, pues ellos te piden tus datos, como ser dónde vives, tu nombre completo, tu número de celular, y pues si tu batería te lo permite, si tienes una buena carga de batería, pues lo dejas y vas diciendo, pues estoy controlando la hemorragia, tengo una hemorragia en tal lugar, tal cosa, ¿qué más puedo hacer si tú eres una persona civil? Si tú, digamos, ya eres un técnico de emergencias médicas, un paramédico, ya tienes tu servicio de emergencias establecido, pues en vez de alertar a un servicio de emergencias, alertas al hospital. Es lo que más les enoja a los doctores, que por ejemplo tú llevas un paciente sin avisar y todavía te quejas porque no te atienden rápido. En cambio, si tú los hubieras avisado al hospital de que tengo tal situación, me puede recibir al paciente, pues te reciben con los brazos abiertos y no tienes que estar esperando tanto. Es una experiencia que pues con el pasar del tiempo he aprendido. Comunicarte con los hospitales es muy favorable y se los dejo para los que no lo han hecho, comuníquese con los hospitales. Sabe la ubicación y seguir las instrucciones que te provea el operador de emergencias médicas. Ahora, como tarea, se los voy a dejar que sepan los números de emergencias médicas en su ciudad. Ahora sí, la B de bleeding o de hemorragia, de buscar la hemorragia para que se les sea más fácil entender, tenemos que encontrar la fuente del sangrado. Tenemos que buscar una hemorragia continua.
Entonces, una hemorragia que esté saliendo continuamente, una hemorragia que esté muy grande, que sea de cantidades grandes de sangre y que se esté acumulando en el suelo. Muchas veces vamos a ver situaciones en las cuales nos acercamos a una persona y todo el piso ya está lleno de sangre. Entonces, eso nos hace pensar, ah, no, este cuate ha perdido mucha sangre y a lo mejor ya está inconsciente, está con shock, y ya te pones a controlar la hemorragia y luego ver todo lo demás, que es la vía aérea, la ventilación, la circulación. Entonces, primero, el control de la hemorragia, siempre. Tiene que haber la posibilidad de que puede haber múltiples lugares de sangrado. Si una persona se hizo una herida, pues a lo mejor en un accidente de tránsito no se hizo en un solo lugar. Pues la cabeza golpeó contra el parabrisas, pero la pierna chocó contra el volante. O sea, hay múltiples lugares de lesiones donde podría estar sangrando la persona. Y no solo centrarnos en el primer lugar que veamos que hay una hemorragia. Tenemos que asegurarnos de que las hemorragias que puedan poner en peligro la vida, unas hemorragias grandes, estas tienen que ser controladas ahorita, rápido. Y también algún tipo de ropa podría esconder el sangrado. ¿Qué tipo de ropa podría esconder el sangrado? Acá lo vamos a quemar a algunas chicas que a lo mejor ya saben qué tipo de ropa usar o qué tipo de color se ponen. El color negro. Si una persona está totalmente vestida de negro, pues si hay algún líquido o alguna mancha, pues no se va a notar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Imagínense, una persona totalmente vestida de negra en la noche, pues ya está muy difícil encontrar un sitio donde esté sangrando. Entonces, aguas con eso. Tenemos que exponer los sitios de lesión para poder buscar una hemorragia. Entonces, ¿qué tipos de sangrados comprometen la vida del paciente? Pues sangrados activos, sangrados que estén saliendo de manera pulsátil, sangrados que estén empapando una sábana o que estén empapando el piso o la ropa del paciente. Acá nos podemos dar cuenta que ya hay una cantidad considerable de sangre que ha salido. No sabemos cuánto, a lo mejor esto es de un algodón buenísimo que absorbe mucha sangre y pues a lo mejor perdió más sangre de la que yo puedo ver a simple vista. En este caso, es sangre que constantemente va saliendo y poco a poco va perdiendo presión. Eso significa que ya se le está acabando la sangre. En este caso era un chanchito al que le hicieron la prueba, ya se le estaba acabando. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos antes de fallecer por una pérdida de sangre? Pues 7 minutos a lo mucho. Entonces acá nos damos cuenta de que como servicio de emergencias médicas, ¿cuánto tiempo tardas en llegar a algún lugar? Entonces acá la gente, la población en general tiene que conocer cómo controlar un sangrado, porque en esos 7 minutos, antes de que la persona incluso esté entrando en shock, ellos van a ser los primeros respondientes, van a ser las personas que van a controlar el sangrado y cuando tú llegues solo vas a estabilizar a la persona y lo vas a llevar al hospital. Ahora aquí viene otra pregunta, ¿con qué le repongo la sangre? Yo no manejo sangre en mi ambulancia, no somos países del primer mundo que tienen contenedores de sangre portátiles, entonces, ¿qué hago? Pues lamentablemente la sangre se tiene que reponer con sangre. Algún día vamos a lograr evolucionar tanto en la medicina hospitalaria que vamos a tener un paquete de sangre en la ambulancia para poder transfundirlo. En Estados Unidos se hace, si no me equivoco, en Europa también se está haciendo, pero en Latinoamérica, pues todavía no se hace. ¿Qué es lo que usamos? El riengelactato. El riengelactato se puede utilizar, pero con buena medida. No hay que hacer, como decían antes, le pones a chorro y que pues con tal de que le llenemos de líquido, pues va a estar mejor. Pues no. Las soluciones, los cristaloides, no transportan oxígeno, solo es agua con sal. Entonces, agua con sal a un paciente le hará bien, pues acá se lo dejo a su consideración. Ahora, una vez que hemos buscado el sangrado, ¿dónde podemos buscar? El que no sabe dónde busca, no sabe cuándo lo encuentra. Entonces, tenemos que buscar en las extremidades, ya sean brazos o piernas. Tenemos que buscar ya sea en cuello, axilas, ingle, y en el tronco, lamentablemente, la mayoría de las hemorragias son internas. Entonces acá no podemos controlar una hemorragia interna. Lamentablemente somos unos países tercermundistas que no contamos con el equipamiento necesario, como se están haciendo en otros países. Si leen otra bibliografía, hay lo que es el REBOA, hay lo que es el ácido tranexámico, pero acá no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habituar los protocolos de otros países para hacer que nos funcionen acá en nuestro país. Ahora, una vez que he alertado al servicio de emergencia, he buscado la hemorragia, ya sé dónde está, la tengo visible, la estoy viendo con mis propios ojitos, pues tenemos que hacer la contención de la hemorragia. El primer paso es la presión directa. ¿Qué logramos con eso? Aumentamos la presión, apretamos el vaso sanguíneo y pues vamos a hacer de que ya no haya una fuga de lo que es la sangre y esto nos va a ayudar a controlar la hemorragia.
Entonces la presión directa es directamente sobre la herida, directamente. Nos enfocamos en el punto donde está sangrando. Y si una gasa no es suficiente, pues podemos usar un poquito más de gasas. Y si vemos que se empapa demasiado las gasas, pues aguas. O sea, este sangrado no se está pudiendo controlar con presión directa y tenemos que pasar a otro recurso. Ahorita lo vamos a ver. Pero acá se los digo, primero pueden usar gasas, unas 2, 3 gasitas, y si ven que se empapan, pues hay que tener mucho ojo con eso. Una tela puede servir una prenda de ropa que esté relativamente limpia. Si yo no camino con mis gasas todos los días, pues una prenda de tela sirve de gran medida. Y si la presión detiene el sangrado, pues mantenemos la presión hasta que ayude. Y acá, ¿por qué les pongo esta toallita higiénica? No sé de qué marca será, algunos ya a lo mejor ya lo han reconocido, pero ¿por qué ponemos esto? Antes se decía de que podías aplicar una toalla higiénica sobre la herida que estaba sangrando para controlar la hemorragia, pero lamentablemente esto no es así. ¿Qué es lo que pasa? Estos materiales están diseñados para absorber la sangre. Entonces, si absorben la sangre, estoy perdiendo sangre, se está acumulando en esta toallita y pues no me sirve de nada. No estoy comprimiendo la herida de una buena manera, sigue saliendo la sangre y pues estoy haciendo un bien a la persona. Pues no. Así que descartado el uso de toallitas higiénicas para el control de la hemorragia. Ahora vamos a ver en qué consiste la presión directa. Con cualquier pedazo de tela, en este caso es una polera que te proporcionan los de Stop the Bleed, te vas directamente a oprimir, a comprimir directamente el sitio que está sangrando. Tiene que ser con mucha fuerza, tiene que ser con una fuerza grande. ¿Y qué es lo malo de esto? Que pues yo estoy usando mis dos manos. Y si estoy solito y la persona ya tiene dificultad para respirar, ¿cómo permeabilizo su vía aérea? ¿O cómo ayudo a controlar otra hemorragia que está por ahí? ¿O cómo llamo al servicio de emergencias? Entonces, si yo necesitara usar mis manos, pues ahí estoy fregado haciendo presión directa. ¿Qué es lo que puedo usar para ayudarme? Un vendaje compresivo. Entonces, yo hago presión directa, aquí tengo mi gasa, y pues lo envuelvo con venda de gasa, de una manera que esté firme, que esté aprieta. Otra opción que podemos usar, que también nos puede ayudar, pues es el polvo hemostático, que ahorita se los pongo, que ahorita les explico, el pro y el contra. También tenemos el vendaje israelí. El vendaje israelí es muy utilizado en la medicina táctica, ha sido demasiado utilizado a lo largo de estos años y se está implementando a la medicina de la calle, a la medicina civil. Entonces, ¿nos sirve para qué? Para generar un vendaje que haga la presión suficiente para que nuestras manos puedan estar libres de seguir trabajando y no estar haciendo la presión directa constantemente. También nos van a servir para hacer otro control de hemorragia en zonas difíciles, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, el polvo hemostático. Este polvo hemostático ha sido el boom, ha sido de que, wow, lo más novedoso, el iPhone 12 ha sido esto en su tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un polvo. Hacer un polvo irritaba lo que son los vasos sanguíneos, generaban lesión en los vasos sanguíneos, precisamente lesiones endoteliales. Y pues, ¿eso es bueno para la persona? Sí, perfecto, controlaban el sangrado, pero las lesiones a largo plazo eran lo que nos ponían en peligro. Entonces el polvo hemostático ya no está muy bien visto que se sigue utilizando. ¿Qué es lo que se usa actualmente? Los apósitos hemostáticos. Los apósitos hemostáticos están diseñados específicamente para que el proceso de la hemostasia, el proceso de la coagulación sea más rápido. Entonces, están bañados, por ejemplo, esta es una Chito Gauss, ese es el nombre genérico de este tipo de gasas, que tienen un componente muy parecido a lo que es el polvo hemostático, pero es más seguro de usar porque está en un tejido, en una gasa. Entonces, esto nos ayuda de gran manera para controlar las hemorragias. Son muy caros de conseguir, eso sí, ese es el lado malo, son muy caros de conseguir, pero te ayudan demasiado. Cuando haces presión directa sobre una herida, ¿cuánto tiempo tienes que estar ahí presionando? Pues aproximadamente de 7 a 10 minutos. Con estas gasas con apósitos hemostáticos, de 3 a 5 minutos ya está totalmente lista y ya puedes dejar de presionar. Entonces, ayuda demasiado, pero son muy caras. Algunas, por ejemplo, tienen lo que es esta línea, no sé si la ven acá. ¿Para qué creen que sirve esta línea? Se los dejo que lo escriban en los comentarios. ¿Para qué puede servir esta línea? Vamos a esperar que les pongan unas 2 o 3 personitas a lo que vamos checando. Pero esta línea, ¿qué pasa? Nosotros algunas veces vamos a tener que hacer empaquetamiento de la herida. ¿Qué significa empaquetamiento de la herida? Meter esta gasa directamente en la herida. Pero, ¿qué es lo que pasa si va a rayos X? Pues una gasa como tal no se ve en la radiografía. En cambio, si le ponemos este material con el que hicieron esta línea, pues va a salir en la radiografía esta gasa.
Entonces, bueno, hay un objeto extraño, hay que retirarlo posteriormente en la cirugía. ¿Para qué? Para que no se quede ahí adentro totalmente y pueda generar una infección. Es por eso que hay esta línea en este tipo de gases. Ahora, no tengo un vendaje israelí, ¿qué puedo hacer? Pues la función del vendaje israelí es hacer un vendaje compresivo. Entonces usamos lo que son las gasas comunes y corrientes y le aplicamos un vendaje con una venda elástica y tiene que quedar muy apreto. Entonces esto ya me deja las manos libres para poder seguir trabajando. Ahora, ¿qué es el empaquetamiento? Este igual es otro método para contener las hemorragias. El primero era la presión directa. Ahora el segundo va a ser el empaquetamiento. Si la presión superficial no es efectiva, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasaba antes? Yo ponía la primera gasa, se empapaba de sangre, ponía una segunda, ponía una tercera, una cuarta, una quinta, y pues tenía mi torre de gasas totalmente empapadas. ¿Qué es lo que pasaba? No estábamos haciendo presión directa sobre los vasos sanguíneos y la sangre se seguía acumulando acá en el espacio de la herida. Es por eso que se optó por esta técnica, que vas a ir ingresando la gasa y vas a generar una presión adentro del tejido que va a ayudar a controlar la hemorragia. Esto por sí solo, pues, es muy bueno, pero tienes que acompañarlo de también una presión directa sobre ese empaquetamiento que estás haciendo. Entonces, acá tienen que meter la gasa a la herida. ¿Le va a doler a la persona? Pues le va a doler. ¿Pero qué es preferible? ¿Que le duela o que se muera? Pues que le duela. Acá vamos a ver la técnica para lo que es el empaquetamiento de las heridas, que pues en este caso lo está haciendo con gasas hemostáticas. Puede ser una venda de gasa, idealmente para que sea más fácil de ponerlo, o gasas comunes y corrientes. Y vamos a ir introduciéndola poco a poco. Siempre mantenemos presión. Siempre vamos a ir manteniendo presión hasta que ya no entre nada de gas ahí adentro, hasta que esté totalmente lleno, tauqueado, tapiado, hasta que no haya campo para un alma más. Entonces, eso nos va a ayudar para el control de la hemorragia. Posteriormente a eso, tenemos que hacer una presión directa, una presión directa. Pero, ¿qué hemos visto? Tenemos agentes que nos pueden ayudar para que las manos estén más libres. ¿Qué agentes hemos visto? Un vendaje de compresión, el vendaje israelí nos puede servir. Acá les tengo otro ejemplo. Acá están haciendo el empaquetamiento de esta herida, están metiendo la gasa a más no poder y posteriormente se le hace un vendaje compresivo. Esto para tener las manos libres, para poder trabajar. Entonces acá ya tenemos otro beneficio, que es el empaquetamiento. Ahora, ¿dónde vamos a comprimir y empaquetar? Pues en las extremidades, tanto superiores como inferiores, en el cuello, axilas e ingle, vamos a hacer esta maniobra de empaquetamiento, y lo que es el tronco, pues lamentablemente no podemos hacer una contención de hemorragia, no podemos empaquetar adentro del tronco porque vamos a dañar las estructuras subyacentes, como sea la pleura, podemos irritar lo que son las vísceras. El hígado es un órgano que sangra con facilidad y si le apretamos es como apretar un globo de agua pinchado, va a seguir saliendo el líquido. Entonces, en lo que es el tronco se usa lo que es el sello torácico, por ejemplo, que eso es otro tema que viene siendo lo que es el trauma torácico, si es una herida externa. Pero con presión directa, pues probablemente puedas controlar de cierta manera el sangrado. Nunca vas a empaquetar en lo que es el tronco. Ahora en el cuello, ¿qué es lo que podría pasar en el cuello? No le puedo meter un torniquete en el cuello a la persona. Entonces acá hacemos un empaquetamiento y usamos lo que es el vendaje israelí. El vendaje israelí lo hacemos hacia la axila contralateral. ¿Para qué hacemos esto? Para que haya presión a este lado y la persona pueda controlar y no se esté asfixiando, que no se esté obstruyendo su vía aérea como si lo estuvieran ahorcando. Entonces, de esta manera, la persona controla totalmente la presión que está ejerciendo en el cuello y estamos generando un control de la hemorragia. Aquí muchas personas me podrán decir, pero si yo tengo mi estuche de disección, puedo agarrar una pinza Kelly, una mosquita y puedo apretar el vaso sanguíneo. Pues les cuento que las arterias cuando se seccionan, pues se entran. Entonces está muy difícil que llegues a encontrar uno de esos vasos sanguíneos. Entonces acá el empaquetamiento y un vendaje israelí a la axila contralateral. Ahora, el típico sangrado nasal, la epistaxis, a todo el mundo nos ha pasado, todo el mundo ha visto una persona sangrando, ya sea porque ha recibido un golpe directamente, porque estaba bajo el sol, porque tenga alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas hipertensas pueden ser susceptibles a sangrar, que tengan hemofilia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Erróneamente, antes se decía que cubras tus dos deditos, que tapes la nariz y mires hacia arriba. Y pues, ¿por qué digo erróneamente? Pues lo que estamos haciendo acá es de que la sangre baje a lo que es la vía digestiva y les cuento que al estómago no le gusta la sangre. Entonces lo va a sentir como un objeto
extraño y pues va a irritar de alguna manera la mucosa, va a estimular a la mucosa gástrica y va a estimular a que el estómago pues haga una emesis, o sea que prácticamente vomites, te va a provocar vómito. Otra opción que tenemos es de que en vez de que se vaya al estómago, se puede ir a la vía aérea y te broncoaspiras, o sea, que la sangre se entre donde debería haber aire, va a haber sangre y pues eso genera una dificultad muy grande para respirar a la persona. ¿Qué es lo que se usa? El taponamiento nasal. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que presionar la nariz donde empieza la parte carnosita, no la parte ósea, sino la parte carnosita, la parte cartilaginosa, con los deditos y mirar hacia arriba, en lo que se controla el sangrado o en lo que vamos a traer, lo que son, puede ser algodón, puede ser gasas, de preferencia que estén vaselinadas. Es un tip que les puedo dar. Por ejemplo, nosotros, yo hacía deporte de contacto y pues las epistaxis son muy frecuentes y alguna vez fuimos con Cruz Roja a cubrir y pues una gasa vaselinada genera una capa aislante, evita que se pegue el apósito a la mucosa nasal, que al retirarlo incluso puede reactivar un sangrado y pues te ayuda mucho para contener el sangrado. Entre una gasa y un algodón, ¿qué prefiero? Prefiero usar gasa, porque el algodón va a dejar pelitos en lo que es la mucosa y pues no está bonito eso. Entonces pueden usar una gasa vaselinada. También apretar la nariz. ¿Cuánto tiempo debe tardar en coagular la sangre en estos casos o en detenerse totalmente la hemorragia? 5 a 7 minutos. Pasado ese tiempo, y si yo sigo con una hemorragia muy grande, pues probablemente se dañaron otros vasos sanguíneos que no están en la parte de adelante, así se los voy a poner porque hay mucha gente que no conoce del medio, pues son vasos sanguíneos que están en la parte posterior y esos de ahí sí van a sangrar muchísimo más. Y con este tipo de maniobras, pues lamentablemente no vamos a poder controlar ese sangrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues llevarlo de urgencias al médico para que un otorrino lo cauterice o para que entre alguna maniobra más, como un taponamiento posterior con alguna sonda, y pues lo que tenemos que hacer sería transportarlo, y si podemos, pues estar haciendo las maniobras que les acabo de enseñar. Sangrar en el oído, la otorragia. Esto puede ocurrir en dos situaciones, en perforación de la membrana timpánica, ya sea por alguna infección, una otitis, o lamentablemente en los accidentes de tránsito, dentro de la bóveda craneana, cuando hay una fractura de base de cráneo, pues la sangre busca por dónde salir. ¿Y por dónde creen que va a salir? Por uno de los orificios, que es el oído. En este caso, pues no vamos a meter gasas, no vamos a hacer alguna de estas situaciones, sino transportarlo al paciente y dejar que siga fluyendo esta sangre, porque no sale en gran cantidad, no es un peligro para el paciente, y de hecho es un mecanismo de compensación para que aquí adentro no aumente la presión. Entonces, está saliendo totalmente líquido para disminuir la presión aquí adentro. Entonces, transportar, no tratar de taponear ese oído y pues transportar a la persona si es que vemos este tipo de lesiones. Ahora, el controversial y famoso torniquete. Aquí vamos a hablar de algunos mitos que han sucedido a lo largo de este tiempo, de muchos médicos, de muchos paramédicos que pues se aferraron a que el torniquete no se usa y que es del diablo. Y pues no, un torniquete va a ser un dispositivo que te va a detener el flujo de sangre. ¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, acá está la arteria braquial. Para los que conocen, está la arteria braquial. Esta de acá es de gran calibre y sangra mucho. Entonces, en este caso, un torniquete está muy bien indicado. Si son hemorragias que lamentablemente tú con presión directa o con algún tipo de empaquetamiento no vas a poder controlar, son arteriales, salen de gran cantidad, es una amputación, es una herida muy grande con hemorragia activa, pues es un torniquete. Incluso si tú estás solito, no te puedes dar el lujo de estar empaquetando una herida y hacer un vendaje compresivo, pues usas un torniquete directamente. Y eso te va a dejar las manos libres. Tienes que usarlo de una buena manera hasta que se controle el sangrado. No hasta que el paciente te diga, tatay, me está doliendo y que lo aflojes por pena. El torniquete va a doler. ¿Qué creen que esta presión de acá no dolería? Pues duele harto, les cuento. Si alguna vez alguno ha tenido alguna práctica con algún torniquete, pues me va a entender que le duele mucho. Entonces, vamos a limitar la pérdida de sangre. Cada glóbulo rojo cuenta. No nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo sangre. Es por eso que la X antes del ABCDE, X control de hemorragias exsanguinantes. Ahora, hay muchísimas marcas de estos torniquetes, hay muchísimos nombres comerciales, también hay los improvisados que vamos a ver a continuación, pero un torniquete tiene que ir en situación tranquila, en la cual mi escena es segura, no corro ningún tipo de riesgo, pues 5 a 7 centímetros arriba de la herida, 5 a 7 centímetros. Pero si la escena no es para nada segura, lo vamos a aplicar alto y apretado, lo más alto que podamos de la extremidad y lo más apreto. Por ejemplo, acá está alto y apretado. ¿Qué tipo de torniquetes hay? Hay miles.
Hay desde neumáticos, hay torniquetes mecánicos, pues los que más van a ver, aquí te da una lista de grandes torniquetes, los que más van a ver es el CAT, el CAT, de séptima generación actualmente, el SOFT y el SAM XT. Estos tres de acá son los que más se utilizan. No tengo ningún conflicto de interés con marcas, pero en las veces que he logrado utilizar un torniquete CAT me ha servido de muy buena manera. Son caros, todos los torniquetes son caros. Lamentablemente también hay mucha piratería, así que tengan cuidado con eso. Si ven un torniquete que está a 100 bolivianos, pues preocúpense. Yo creo que pueden sospechar que es un poco ilícito ese negocio. Un torniquete aproximadamente te cuesta $30, pero eso te asegura de que la vez que lo vayas a usar, pues va a salvar una vida. Entonces aquí viene otra frase que me encantó en un curso que tomé. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, si yo estoy en una situación de emergencia y no lo tengo, pues la improvisación les cuento que a veces no es buena. Especialmente cuando se trata de una hemorragia, no es buena la improvisación. Hay un estudio que dice que de 3 torniquetes improvisados, pues, o sea, perdón, de cada 100 torniquetes improvisados, solo 3 funcionan, solo 3 controlan la hemorragia. Y eso siguiendo ciertos protocolos. Hay algunos que solo ponen un cinturón. Con un cinturón piensan que basta y sobra, pues no. Acá, si se dan cuenta, todos tienen esta varita. De una u otra manera, pues tienen esta varilla que va a hacer la presión. Se llama molinete. Entonces, ¿cómo podríamos improvisar un torniquete? ¿Se puede, no se puede? Pues lo vamos a ver más adelante. Te lo puedes aplicar a ti mismo, el torniquete, se lo puedes poner a otras personas, puedes poner más de un torniquete, si es que con el primer torniquete no se controla la hemorragia, que muchas veces cuando es, por ejemplo, en las extremidades inferiores, si eres de piernas gruesas, si eres bien musculoso, pues estas personas necesitan más de un torniquete, lamentablemente. Los torniquetes duelen, van a doler, ¿por qué? Porque nos están haciendo muchísima presión, están comprimiendo nervios también, pues van a doler. Lamentablemente algunas personas van a querer aflojar el torniquete solo porque le está doliendo al paciente y pues no, es preferible a que le duela a que se muera. Y probablemente usemos más de un torniquete para controlar un sangrado. Acá esta es la técnica para colocar un torniquete. Lo ideal sería que ya vayan buscando implementar torniquetes en lo que son sus servicios de emergencias, en botiquines, mochilas de trauma, que son muy útiles. Lo ponemos alrededor de la extremidad y el primer tirón tiene que ser muy fuerte. El primer tirón es el que nos va a asegurar de que lo demás que vayamos a hacer sea efectivo. Posteriormente, empezamos a girar el molinete. ¿Hasta cuándo vamos a girar el molinete? Hasta que se detenga totalmente la hemorragia. Se tiene que controlar totalmente la hemorragia en este caso. Lo aseguramos y terminamos de pasar lo que queda de correa. Y acá esta etiqueta, tiene una etiqueta, pues ahí vamos a poner la hora. Aquí hora hemos puesto el torniquete y pues para que en el hospital sepan cómo retirar el torniquete, si ha pasado mucho tiempo, qué riesgos hay en esta situación. Pues aquí les pongo uno de los riesgos más fatales. Todo el tiempo que hemos tenido un torniquete acá, pues este tejido ha estado sin oxígeno. No es muy peligroso, pero ¿qué es lo peligroso en esta situación? Que si le llenamos de sangre de nuevo, van a empezar a liberar muchos radicales libres, muchas sustancias que van a generar daño en nuestro cuerpo y nos podemos descompensar. También, ¿qué es lo que pasa? Algunas células musculares van a empezar a liberar lo que es potasio. Y el potasio es un proarrítmico para el corazón. Entonces, si liberamos una gran cantidad de potasio de golpe, pues puede tener arritmias. Es por eso que nosotros no vamos a retirar un torniquete. Si tú has puesto un torniquete, se queda con el torniquete hasta que esté en el hospital. Eso que les quede muy en claro. Los torniquetes improvisados ahora son difíciles de hacer. Lamentablemente no te puedes poner un torniquete improvisado a ti mismo, perderías mucho tiempo, tienen sus mañas que hay que improvisar y pues lamentablemente no son muy efectivos. Su utilidad no está probada científicamente. Hay algunos estudios que, como les digo, 3 de cada 100 torniquetes van a ser efectivos. Y pues, ¿te quieres arriesgar a hacer estos 3? ¿O te quieres arriesgar a hacer otros 97 que no han funcionado? Pues aquí se los dejo a su consideración. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Cómo se puede improvisar un torniquete? Pues puedes usar alguna tela resistente, alguna corbata, cinturones, cuerdas de zapato, eso está contraindicado, esos dos, los cinturones y cuerdas de zapato no ayudan en nada. Si vas a improvisar un torniquete, que tenga un remedio de molinete, una imitación de un molinete, y pues eso te va a generar presión. ¿Qué es lo malo de esto? Que no genera una presión uniforme. Entonces tiende a fallar por esta razón. Hay libros que te enseñan cómo hacer un torniquete improvisado, pero pues si no
no hay que malacostumbrar a la gente a que solo improvise, a que solo busque la manera fácil. Cuando hablamos de salud, muchas veces improvisar puede costar la vida de alguien, y aquí vemos un ejemplo. Pueden hacer, hacen un nudo con lo que es el molinete adentro y empiezan a girar para controlar la hemorragia. Y pues eso, se los dejo a su criterio, si se compran un torniquete o si definitivamente van a seguir improvisando. Eso ya depende de ustedes. ¿Qué errores más frecuentes tenemos? Primero, no usar un torniquete o esperar demasiado tiempo. Tengo que estar esperando que se pierda mucha sangre, o directamente tengo que decir de que no, el torniquete es peligroso y no sé qué. Pues no, el torniquete no es peligroso, hemos visto que va a salvar muchas vidas. Es cerrar totalmente el flujo sanguíneo y nos va a ayudar mucho. No hacer el torniquete lo suficientemente apretado. Muchas personas van a estar queriendo soltarlo, o no lo van a estar haciendo muy aprieto porque le está doliendo a la persona, y pues eso está mal. No usamos un segundo torniquete, pues a lo mucho, si yo me he comprado con grandes esfuerzos un torniquete de $30, pues no creo que me esté comprando otro. Entonces ese es otro error. A lo mejor va por culpa de la parte económica, que no nos podemos dar este lujo, pero se los dejo a su criterio. Aflojar periódicamente el torniquete. Aquí viene otro mito. Si vas a poner un torniquete, tienes que soltar cada 15 o 20 minutos para que la sangre siga circulando y que se llene de sangre el tejido. Pues no. En cirugías traumatológicas, cirugías de trauma, pues se pone un torniquete, se ocluye el flujo de sangre, porque imagínense operar una pierna fracturada que está sangrando constantemente, pues no se puede. Entonces cortan el flujo, operan, pasa cierta cantidad de horas y luego recién lo aflojan y ya permitan que se reperfunda el tejido. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo de que, por ejemplo, imagínense que esta botellita es nuestro cuerpo humano. Cada que nosotros vamos aflojando el torniquete, destapamos primero el coágulo, que era la tapita, destapamos la hemorragia que ya estaba medio que controlada y echamos un chorrito. Pasa otros 15 minutos, echamos otro chorrito de agua y pues así vamos a ir perdiendo volumen sanguíneo. Y hemos dicho, cada glóbulo rojo cuenta. No nos podemos dar ese lujo de perder glóbulos rojos. Entonces, una pérdida adicional de sangre es inaceptable. No tenemos que aflojar hasta que lleguemos al hospital. Ahora, la extracción de un torniquete, pues solamente un paramédico entrenado o un médico debe aflojarlo. Acá como paramédico no me refiero a cualquier persona que tenga conocimientos en primeros auxilios, básicos, intermedios, avanzados, o un primer respondiente, sino un paramédico como tal que tenga lo que es equipo de monitoreo hemodinámico, que tenga posibles antiarrítmicos, que esté totalmente monitorizado el paciente. Entonces acá nos llamamos paramédicos, no sé, tenemos el equipo, nuestras unidades tienen equipo, somos primeros respondientes, somos técnicos en emergencias, ¿qué somos? Entonces acá lo dejamos igual a conciencia de alguien. Ahora, ¿cuánto tiempo dejamos un torniquete? ¿Cuánto tiempo puede estar de manera segura? Antes, ¿qué es lo que decían? De que no, de que ya va a causar la extremidad que se pierde y no sé qué. Pues aquí les tengo otro mito, de que un torniquete no va a causar la pérdida de una extremidad por necrosis, no van a amputar esa extremidad. Los únicos pocos casos documentados de una extremidad que ha sido amputada y que haya estado con un torniquete era porque la lesión estaba horrible y no tenía ninguna compatibilidad para ser restaurada, estaba todo destrozado. En ese caso sí estaba bueno el uso del torniquete, ha salvado la vida de esa persona, pero pues lamentablemente la misma lesión que ha conllevado que tú pongas a que tú tomes la decisión de poner un torniquete, pues es la que le ha generado la amputación, no el torniquete como tal, quiero que les quede claro. Entonces, ¿qué rango de seguridad tenemos? Pues 2 horas. Dentro de las 2 horas, si llegamos al servicio de emergencias, le quitan el torniquete, no va a haber mucho problema porque no se han formado tantos radicales libres, es tolerable para el músculo, la piel, lo que es los vasos sanguíneos, los nervios, es muy tolerable. Entonces, 2 horas, quiero que les quede claro, es el margen que podemos dejar un torniquete sin mayor riesgo. ¿Qué es lo que va a hacer? Solo va a aumentar el dolor. A partir de las 2 horas, posible pérdida de miembros, pero esto está entre comillas, lo pongo, porque no creo que nos tardemos más de 2 horas en llegar a un servicio de emergencias. Y aparte, si son más de 2 horas, pues obviamente yo estaba en combate, estaba en un campo de batalla, pisaba una mina, no sé, una granada me ha explotado. Y pues para esto va referido este tipo de cosas de más de 6 horas, que es muy difícil lograr llegar a atención médica en este tiempo. Nosotros, ¿cuánto tiempo tardamos en llegar al hospital? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Con trancadera 45, 1 hora máximo, pero 2 horas, no creo. Entonces nosotros estamos seguros de usar. A partir de la segunda hora, pues hay lesiones nerviosas, hay daño muscular, lo que les dije, empiezan a liberar potasio y puede generar arritmias, pero no es incompatible con la vida. Entonces, 2 horas, que les quede claro, rango de seguridad.
Ahora vamos a hablar del shock. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pierdo muchísima sangre? Tengo shock que se llama shock hipovolémico. Hipo, poquito, volemia, que es la cantidad de sangre que tengo circulando en mi cuerpo. Si tengo poquita sangre, pues mi corazón, ¿qué va a hacer? Va a tener que trabajar muchísimo más para poder compensar la poquita sangre que llegue a todo el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? La piel pálida. Pues una piel pálida me indica que no hay mucha sangre, que pues la poquita sangre que hay está yendo a los tejidos importantes, que son el cerebro, pulmones, corazón. Sudor frío, que la persona va a estar totalmente fría y mojada, diaforética. Llenado capilar de más de 3 segundos o más. Esto lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque si tú estás en la calle con frío, pues obviamente el llenado capilar va a tardar muchísimo más y no puede ser un signo pronóstico de shock, que les quede claro. No nos tenemos que confiar en el llenado capilar. La frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto. Esto también lo pongo entre comillas. Hay muchas personas que toman medicamentos, por ejemplo, las personas que tienen problemas cardíacos, que toman beta bloqueantes. ¿Qué es lo que hace el beta bloqueante? Evita que el corazón pues trabaje de una manera excesiva. Entonces, ¿qué va a pasar? El corazón no va a tener la capacidad de aumentar su frecuencia cardíaca. Y a lo mejor la persona pues está con una frecuencia cardíaca de 90, casi en el límite, pero ya está entrando en shock y su corazón no te está avisando porque está totalmente tapado por los betabloqueantes. La hipotensión, que pues la presión arterial depende de la cantidad de sangre que hay, pues. Entonces, si no tengo mucha cantidad de sangre que esté circulando, pues obviamente no voy a tener una presión adecuada. Una cianosis periférica, si no le está llegando sangre a las partes distales de mi cuerpo, pues obviamente pues van a estar de un color muy pálido, van a estar azules, cianóticas. Tratamiento. Primero, la X, controlar una hemorragia si existiese. No nos podemos dar el lujo de no controlar la hemorragia. Cubrimos al paciente y lo abrigamos. ¿Por qué lo abrigamos y lo cubrimos? Porque si está perdiendo sangre, está perdiendo la capacidad de generar calor dentro de su cuerpo y va a entrar en hipotermia. Ahora esto de acá, el famoso Trendelenburg, que han debido escuchar para shock, pues ya no se usa. Así de claro, ya no se usa el Trendelenburg. ¿Por qué? Porque si el paciente de por sí ya tiene una dificultad respiratoria por todos los mecanismos compensatorios que está haciendo su cuerpo para trabajar con esa poca cantidad de sangre que tiene, pues si nosotros le aumentamos que pues por gravedad baje más sangre, eso estaría bueno, digamos, en los primeros 2 minutos, pero a partir de eso, si las vísceras van a ir bajando por la gravedad, vamos a molestar al diafragma. Y el diafragma es un músculo que usamos para respirar. Entonces, ¿qué pasa acá? Si molestamos al diafragma, vamos a generar mayor dificultad respiratoria y le estamos aumentando otro daño a la persona. Entonces, la posición de Trendelenburg ya no está recomendada, ya no se debería usar. Mantenemos el reposo y lo trasladamos de forma inmediata. Si tú eres personal que tiene tu ambulancia, pues lo puedes estabilizar, como se dice en PHTNS, a dosis respuesta. Pones bolos de solución de digelactato hasta lograr una presión de por lo menos la sistólica de 80-90 y la diastólica de 60, y pues te lo vas a transportar rapidito al hospital para que le den lo que sí necesita. ¿Y qué necesita? Sangre. Entonces, abordando el control de hemorragias, pues lamentablemente no es tan fácil como pareciera, ¿verdad? Pues tiene su mundo, tiene sus protocolos, son protocolos establecidos a nivel internacional que pues tenemos que adaptar a nuestro contexto, a nuestro país, y pues esperemos que les haya quedado claro. Y recapitulando, primero tenemos que checar nuestra seguridad personal. Hemos tenido una charla totalmente de esto, de seguridad personal. Alertamos al servicio de emergencias médicas. Aquí ya ponemos qué servicios de emergencias conocen, localizamos y buscamos el sangrado, después comprimimos y controlamos el sangrado. ¿Cómo hacemos? Podemos comprimir con presión directa, podemos hacer empaquetamiento, podemos comprimir ya directamente con un torniquete, esperar que llegue la ayuda, o en todo caso, si nosotros somos los que lo vamos a transportar, pues transportarlo de manera eficiente y rápida. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse prevenido. Está en nuestras manos, literalmente en nuestras manos, al hacer una presión directa, al hacer cualquier torniquete, alguna situación, prevenir una muerte. Es lo que más podemos hacer y seguir capacitándonos, no solo para tener currículum, para tener certificados, para hacer títulos muy chingón, sino si te vas a capacitar, que sea para tus pacientes, que sea para cambiar el mundo, para educar a otras personas. Entonces, eso ya que queda a consideración de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema les haya quedado relativamente claro. Es un mundo muy hermoso el tema de la atención hospitalaria. Les invito a que sigan capacitándose. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si hay preguntitas, alguna duda. Muchas gracias, César. Efectivamente tenemos un par de preguntas en el chat.
La primera Claro de que sí. Ruth Benavides. ¿Dónde podría adquirir un torniquete original en Bolivia? Pues un torniquete original en Bolivia lamentablemente no llega, entonces tú tienes que hacerlo importar. Puedes comprar por Amazon, puedes comprar incluso de Chile para que te lo manden. Entonces, si gusta con ese tipo de cosas, ya se pueden poner en contacto conmigo. Me buscan en Facebook como César Romero Arias y ya vamos a coordinar, podemos hacer un envío o alguna cosa para las personas que quieran. Cuesta aproximadamente $30 un torniquete del CAT, aproximadamente, pero pues hay que capacitarnos y tener los materiales. Perfecto. La siguiente pregunta es de Josué Arce. Dice, en caso de tener solo un torniquete y requerir dos, ¿dónde sería aconsejable colocar el improvisado, proximal o distal? Ya. El torniquete que mejor te sirva, el original, pues probablemente tengas que ponerlo mientras más arriba y más aprieto, mejor. Y el improvisado, pues se lo puedes poner ya sobre los 5 o 7 centímetros de la herida. Perfecto, vamos a ver si es que en Facebook tal vez. A ver, tenemos otra, dice. De Fabricio Olguín, cuando la hemorragia está en una extremidad después de hacer presión o vendaje compresivo, ¿se puede elevar la extremidad para reducir el flujo? Acá ya viene otra parte que es algo que se usaba antes, que por ejemplo antes te decían para controlar una hemorragia tienes que hacer presión directa, elevación de la extremidad y presión indirecta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Si es un accidente de tránsito o es alguna situación, pues hay la probabilidad de que exista alguna fisura, algún daño en ese hueso. Y si tú lo estás levantando, pues a lo mejor terminas de fracturar esa fisurita que se estaba generando y se vuelve una fractura. O si ya tiene una fractura, pues la puedes empeorar. Entonces, eso de la elevación de la extremidad tampoco ya está muy recomendado, no tiene mucha evidencia. Eso de la presión indirecta también en el apretar con tus dos deditos la arteria más cercana a la que está sangrando, pues tampoco tiene evidencia. Es por eso que se generó este curso que pues te da las pautas, que es la presión directa, el empaquetamiento y lo que es el torniquete. Perfecto, tenemos otra pregunta de Jairo Argandoña González. Quería preguntar sobre el control de hemorragia mediante la inserción de gasas dentro de la herida. ¿La gasa no se queda pegada en las arterias? Pues a lo mejor haya la probabilidad de que se forme un coágulo, que sea una mezcla de la gasa, el coágulo, el tejido cicatrizal de la persona, pero eso se va a resolver dentro del hospital. Entonces, probablemente si has tenido que recurrir a eso, tenga que ir un cirujano vascular a rearmar todas las arterias que estaban seccionadas. Eso se llama cirugía de control de daños. Entonces, tu misión ha sido de que el paciente llegue con vida, independientemente de que se le vaya a pegar la gasa o de que le esté doliendo a la persona, pues llegó con vida al paciente. Perfecto. La siguiente pregunta es de Jonathan Valdés. Dice, mi pregunta es, ¿qué presión sería la adecuada sobre la herida? ¿Presionar con el peso del cuerpo? ¿Eso sería exagerado? Pues te comento que tienes que lograr una presión por lo menos de 80 milímetros de mercurio. Más o menos, ¿qué puede ser eso? Que apoyes con tus dos manos como para hacer RCP, que apoyes con toda la fuerza, o puedes apoyar directamente una rodilla. También, si quieres hacer algo con las manos, puedes apoyar con tu rodilla. O una técnica que pues se recomienda en algunos libros que te hablan, que es directamente tú pones, digamos, los apósitos y para hacer la presión puedes poner el manguito de un tensiómetro y vas haciendo la presión con eso. Pero lo ideal sería de que tú puedas controlar la presión con tus propias manos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Romina Martínez. ¿Hay alguna forma de controlar una hemorragia interna? Pues los libros te hablan, por ejemplo, el PHTLS te habla de un medicamento que se llama el ácido tranexámico. Lamentablemente eso solo se usa en quirófano, solo se usa en los hospitales. Como personal extrahospitalario no puedes hacer mucho. Lamentablemente nuestra medicina prehospitalaria acá en Bolivia no está tan desarrollada como para generar eso. Entonces una hemorragia interna, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterle nitro a la ambulancia para poder llegar rápido al hospital. Gracias. La siguiente pregunta de Kenia Bermúdez. En caso de una hemorragia en la cabeza, ¿cuál es el protocolo que se debería hacer? Si es una hemorragia interna, pues lamentablemente eso es un signo evidente de TEC, va a aumentar la presión intracraneal, entonces llévalo al hospital lo más rápido que puedes, porque lamentablemente eso va a entrar a neurocirugía. Si tratáramos de una herida, por ejemplo. Si es de una herida superficial, con presión directa basta y sobra. Perfecto. La siguiente pregunta, Guara Ledesma pregunta, en una epistaxis la mayoría de personas se ponen papel higiénico, ¿eso es correcto? Pues son las mismas personas que a lo mejor no tienen una gasa, no tienen algo,
El papel higiénico sí puede ayudar, ¿verdad? Pero lo recomendable es de que cuando salga, el papel higiénico al absorber algo, pues puede ponerse duro, puede quedarse junto con el coágulo y al sacar el papel higiénico puedes generar mayor lesión. Entonces lo recomendable es usar lo que son gasas vaselinadas. Entonces el papel higiénico sirve, la gente la usa, pero no tiene en cuenta los daños que podría generar al retirarlo. Perfecto. Siguiente, dice Paola Rocha, ¿usar un torniquete o la inserción de gasa depende de la herida o podría usarse en cualquier tipo de herida? Pues la inserción de la gasa generalmente la vas a usar para hemorragias venosas, por ejemplo, que no te ponen en tanto peligro la vida porque no salen con tanta presión. Entonces, en ese caso, si es una hemorragia venosa, puedes usar lo que es un, em- un empaquetamiento. Pero si es una hemorragia arterial, pues ahí directamente tu primera opción es un torniquete. Perfecto. Pablo dice, ¿qué opina del uso de IT Clamp? ¿Es recomendable? Pues el Clamp es un dispositivo que es básicamente una grampa que te aproxima los bordes de la herida y pues hace que sangre, digamos, por dentro y se forme un coágulo. Lamentablemente no tenemos acá en Bolivia y no llega porque en Estados Unidos es donde lo venden y tienes que comprarlo y está carito y creo que no te lo venden así nomás. Pero si tienes un dispositivo Clamp, pues te puedes ahorrar el incluso utilizar lo que es el empaquetamiento o si tienes la posibilidad de hacer una conversión, un torniquete, pues puedes usar el dispositivo Clamp. Ahora vamos con las de Facebook. Claribel Ramírez dice, en caso de una amputación en un accidente de tránsito, ¿a qué distancia se debe colocar el torniquete? Si es un accidente de tránsito y la escena está segura, ¿a qué me refiero? Ya llegó la policía, se controló lo que es, ¿cómo se llama? La vialidad, no hay vehículos o alguna cosa, pues 5 a 7 centímetros. ¿Y qué pasa si justo esos 5 a 7 centímetros está mi articulación, por ejemplo, del codo? Pues por encima de eso. Nunca poner los torniquetes sobre articulaciones. Entonces, si la escena es segura, te puedes tomar de 5 a 7 centímetros, puedes medirlo. Pero si no es para nada seguro la escena, no llegó la policía, tú eres la única persona que está ahí, el vehículo está goteando gasolina, alguna cosa, pues alto y apretado, o sea, lo más cercano a donde inicia la extremidad, entonces puede ser casi por donde la axila, por donde la ingle, entonces ahí deberías poner el torniquete. Perfecto. Regis André dice, ¿se puede volver a reutilizar un torniquete CAT? ¿Cuántas veces? Lamentablemente, a medida que vas usando un torniquete, es por eso que te recomiendan que tengas uno para prácticas y uno para usarlo, porque tenemos que ver que utilizan velcro, el scratch, el que conocemos acá como scratch, y a medida que lo vas usando, pues va a perder efectividad. Hay algunos torniquetes que pueden ser de más de un uso, por ejemplo, el SAMI XT, que puedes usarlo porque tiene una fijación que no es solo con lo que es el scratch, sino también tiene unos huequitos en los cuales se ajusta y pues eso te da una seguridad que puedes usarlo más de una vez, pero tampoco sería mal acostumbrarnos a reusar las cosas. En un torniquete CAT, pues a lo máximo he visto que lo han usado hasta 2 veces, pero máximo. Si es para prácticas, pues lo puedes usar las veces que tú quieras, pero si es para atender a un paciente, yo le pondría un tope de 2, que es lo que más he visto. Perfecto. La siguiente. En caso de una hemorragia a nivel de tórax, ¿cómo deberíamos abordar? Pues si hay una hemorragia a nivel de tórax, hay que determinar si es una hemorragia, por ejemplo, que causada por una herida penetrante que ha llegado hasta lo que es el tórax y te genera algo que se llama neumotórax abierto. ¿Qué significa eso? Que está entrando aire constantemente y también está sangrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? De que evitar que el pulmón quede colapsado y que se genere ese neumotórax. Que hacemos un sello de 3 lados, un sello torácico también se le conoce, por eso ya es tema de trauma torácico. Pero si es una herida superficial, pues solo tienes que hacer presión directa. Perfecto. La siguiente. Mencionan en un paciente con traumas múltiples en todo el cuerpo por accidente de tránsito, con shock hipovolémico severo, ¿dónde se debe realizar el torniquete o qué se realizaría? Pues primero vas a determinar que ya digamos a simple vista ves que está inconsciente, puede que esté diaforético, ya a simple vista tú ves que está con alguna hemorragia exsanguinante, pues tienes que determinar qué hemorragia es la que pone en mayor peligro. ¿A qué me refiero? ¿Qué hemorragia está botando más sangre? A lo mejor tiene una fractura expuesta, a lo mejor es una herida abierta que tiene un sangrado venoso, entonces ver en base a cuál necesita mayor atención. Si estás solito, lamentablemente va a seguir perdiendo sangre porque tú te vas a tomar tu tiempo de poner un torniquete en la herida que tenga peor pronóstico y luego posteriormente vas a poner las otras.
Si estás con un equipo, pues te pueden distribuir, tú controlas esta hemorragia, yo controlo esta, y tú la otra, y tú la otra. Entonces, determinar cuál pone en riesgo directo la vida del paciente. Perfecto. Siguiente. En hemorragias con fractura expuesta, ¿cuál sería la mejor maniobra, ya sea, por ejemplo, en extremidades inferiores? Torniquete. Sin pensarlo, el torniquete. Porque si se dan cuenta, en una fractura expuesta y yo quiero hacer empaquetamiento, pues me voy a pinchar con alguna astillita del hueso o puedo empeorar la fractura. Entonces, si ven una fractura expuesta, torniquete. Si ven una amputación, torniquete. Perfecto. Vamos a ir a una última pregunta. Dice, ya has entregado a un paciente el cual requirió un torniquete en un hospital en Bolivia. ¿Cómo reaccionó el personal médico en ese momento? Pues en dos lugares entregué, uno acá en Bolivia y otro en México. En México era más frecuente las balaceras, el personal ya tenía conocimiento de que se usa el torniquete y pues algunos ya están entrenados, algunos médicos también son paramédicos allá que les encanta ese tema. Acá en Bolivia me tocó en la época de conflicto entregar un paciente al hospital allá en Quillacollo y pues me miraron raro y lo que quisieron hacer fue primero cortar el torniquete porque pensaban que ya le iba a hacer mal. Y pues es cuestión de explicar al personal que muchas veces en la facultad de medicina no nos enseñan este tipo de cosas, esta maniobra de la calle, la medicina de la calle. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se les explica de que ese es el torniquete, he estado tanto tiempo, he puesto por esto no he hecho otra cosa, y pues educar a las personas. Y lo que hicimos posteriormente, pues yo les llevé un afiche del curso de Stop the Bleed para que ya lo vayan a tomar en otro lado, para que igual no nos encerremos en lo que es el hospital, sino conocer lo que es la medicina de la calle. Perfecto. Ya vamos a dejar la última pregunta, Cesarito. En No hay caso de problema. hemorragia interna de extremidad y hay un aumento del volumen masivo, ¿cómo debemos realizar la liberación de presión interna adecuadamente? Ya, si es en una extremidad, pues vamos a generar lo que es un síndrome compartimental. Entonces, lamentablemente en el prehospitalario no podemos hacer una escarotomía para liberar toda esa presión que hay ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el hospital? De manera adecuada, pueden poner un drenaje, o si no puede hacer directamente una escarotomía, que es prácticamente cortar la piel para liberar la presión de los líquidos, eso en extremidades. Lo bueno de esto es de que se va a autolimitar esa hemorragia. Si está dentro de un compartimiento, pues la misma presión va a hacer que se controle y va a dejar de sangrar. Ese es el punto bueno, pero también eso nos puede complicar, como te digo, con un síndrome compartimental, esa situación. Pero es cuestión de ir evaluando al paciente y eso sí se tiene que resolver en el hospital. Perfecto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Carla. Realmente creo que es información que nos sirve a todos y debemos tomar en cuenta nosotros especialmente como gente que puede ser el primer respondedor. Entonces, muchas gracias nuevamente y a todos los participantes por haber estado en esta ponencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues cualquier cosa estoy presto a que me contacten. Se los dejo en el chat. Bueno, creo que está en la primera diapositiva todo mi nombre. Es César Rodolfo Romero Arias. En Facebook me encuentran como César Romero Arias. Si quieren coordinar alguna entrega de algún equipo de medicina o alguna cosa, pues ya podemos checar ese tipo de cosas. Muchas gracias, César, nuevamente. Muchas ¿Listo? gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.